Buenas tardes, soy Daniel Villegas, director del ISA Institute. Hoy, como veis, me acompaña Carlota Barrios, criminóloga y experta en prevención del delito a través del diseño ambiental. Aunque ya hemos tenido a Carlota en otras ocasiones con otras ponencias y que están publicadas, por cierto, en YouTube para aquel que quiera recuperarlas, para los que no la conozcáis, voy a explicar a grandes rasgos su perfil a nivel académico y profesional para que la podáis conocer un poco mejor. A nivel académico es licenciada en Criminología por la Universidad Camilo José Cela, a la que accedió tras cursar la diplomatura en Criminología en la Universidad San Pablo CEU. En esta última universidad se tituló además como detective privado, como directora de seguridad y obtuvo una doble titulación también en criminalística. A nivel profesional es emprendedora desde 2014, cofundadora de un despacho de criminología en 2015, desde el que actuó en el ámbito judicial. Actualmente ejerce de manera independiente desde el 2018 en materia de Crime Prevention through Environmental Design, que viene a significar básicamente prevención del delito a través del diseño ambiental, pero es más conocido a través de sus siglas en inglés, especialidad en la que se formó en Florida, en Estados Unidos. Actualmente compagina la asesoría con la docencia universitaria, como que presta en Lisa Institute, en materia de criminología, pero también en materia divulgativa de esta ciencia por medio de múltiples publicaciones que podéis encontrar en su LinkedIn, así como en Internet y en sus redes sociales. Además, lleva a cabo ponencias como la que nos ocupan para contribuir a esa constante divulgación de la criminología, en este caso en concreto en el marco del máster universitario de analista criminal y criminología aplicada del ISA Institute. Carlota, un auténtico placer tenerte en esta masterclass. Bienvenida. Igualmente, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti por acompañarnos y por venirnos a hablar de este tema tan interesante y tan de moda como los modelos predictivos, la anticipación, la prospectiva criminológica, porque se habla mucho de ello, pero en ocasiones Mm. con poco rigor, con poca ciencia, con poco método, y trataremos de arrojar luz en el día de hoy para que pues, todas las personas que están registradas puedan aprender sobre esta disciplina. Antes de ello, informaros que Carlota, al igual que otros profesionales expertos en criminología, que como sabéis, pues todos nuestros profesores son profesionales en activo en la materia, no es que hablen de lo que hayan estudiado o del doctorado que han hecho, sino que además de haber estudiado, además de tener estudios superiores universitarios en esta materia, lo han puesto en práctica, por lo que, al igual que Carlota, disponemos de más de 30 profesores que son profesionales en activo y que ejercen la docencia en el máster profesional de analista criminal y criminología aplicada, que es un máster 100% online de 9 meses de duración y cuya próxima edición ya tiene inscripciones abiertas. El objetivo de este máster, que además tiene doble titulación universitaria, el título del ISA Institute y el título de la Universidad a Distancia de Madrid, con 60 créditos universitarios ECTS. El objetivo, como decía, es profesionalizar a los alumnos en tres grandes cosas. Por un lado, la prevención de la criminalidad, el análisis de la criminalidad y la investigación o la lucha contra la criminalidad. Prevención, análisis e investigación de la criminalidad. ¿Cómo? Poniendo mucho énfasis en el trabajo que se hace a diario en instituciones públicas y organismos internacionales, pero también en el sector privado, para que los alumnos se especialicen en los dos grandes mundos del mercado laboral donde se pueden aplicar estos conocimientos y estas habilidades profesionales. Para ello, para conseguirlo, para conseguir esta profesionalización de los alumnos, evidentemente nuestro equipo docente está compuesto por directores de seguridad, por analistas criminales, por policías, guardias civiles, personas que trabajan en el sector privado, pero todos ellos especializados en algún ámbito, en alguna disciplina relacionada con la criminología y en activo. Son personas que hablan desde la experiencia, que ese es el gran valor diferencial de este máster. Otro de los valores diferenciales de este máster es que es eminentemente práctico, interactivo e inmersivo. Es fundamental en disciplinas tan prácticas como la criminología no quedarnos en el mundo de las ideas, de lo abstracto, de los conceptos, sino bajarlo y poder entender con casos reales cómo podemos aportar valor en la prevención, en el análisis y en la investigación criminal. Por ello, a lo largo del máster se realizan múltiples prácticas en colaboración con otros alumnos
y siempre mentorizados por los diferentes profesores y mentores que tenéis a lo largo del año. Para ello, los alumnos sois distribuidos en unidades de análisis criminal en las que resolveréis casos reales aplicando técnicas, metodologías, herramientas criminológicas idénticas, las mismas, que se aplican en organismos policiales y en departamentos de seguridad o de análisis de grandes empresas. Dado que las plazas están limitadas a solo 20 alumnos, si os interesa inscribiros, debéis acceder a lisainstitute.com, rellenar el formulario, que además compartiremos por el chat y en la caja de descripción de este vídeo, para solicitar entrevista de admisión, donde conoceréis a María Perador, que es la directora académica del máster. Os consultará acerca de vuestros intereses, de vuestros objetivos, os confirmará que este máster está hecho para vosotros o os ofrecerá un asesoramiento para guiaros en otro itinerario que encaje mejor con lo que estáis buscando, dependiendo de cada caso. Y una vez realizada esa entrevista y formulada la admisión, ya seréis alumnos de facto de esta próxima edición, que será la tercera que tiene lugar en este máster de analista criminal y criminología aplicada. Dicho esto, si os parece, comenzamos con 3 preguntas que suelen ser muy interesantes para la audiencia que nos acompaña en el día de hoy, para que conozcáis también un poco mejor a Carlota, de dónde viene, dónde está y a dónde va, que siempre es interesante. Y posteriormente daremos paso para que pueda compartir pantalla, el PowerPoint que hemos preparado y abordemos el tema de los modelos predictivos. Así que para comenzar, Carlota, me gustaría que nos explicaras por qué decidiste en su día, ya hace unos añitos, estudiar y especializarte en criminología. Pues es una historia muy curiosa porque yo no tenía muy claro qué quería hacer cuando terminé el instituto, cuando bueno, ya tocaba un poco elegir el camino futuro. Y en un libro de profesiones y de estudios me encontré esto de la criminología y me llamó mucho la atención. Y claro, lo proponía de una manera, pues como hemos aprendido todos a través de los objetos de estudio que tiene, la víctima, el criminal, el crimen, el control social. Y yo vi esto del control social del comportamiento delictivo y me llamó mucho la atención. Y buscando por internet, pues lo primero que me encontré, pues casualidad, allá por los años 2003 estoy hablando, o sea, hace ya bastante, hace 2002, 2003, me encontré con la escuela de Chicago y lo que hacían, pues bueno, los primeros ambientalistas, ¿no? Y vamos, se me metió en la cabeza esto de especializarme en prevención, o sea, quería hacer criminología, pero preventiva. Y bueno, pues allá que fui, justo en 2003 aquí en España se aprobó la carrera oficial, porque no había hasta ese momento. Yo estuve el año anterior en algo que no tenía nada que ver, que era diseño industrial, no tenía absolutamente nada que ver. Y Bueno, nada, pues cierta relación con lo que luego sí, especializaste, ¿no? yo estaba emperrada en que quería diseñar espacios seguros y dije, esto es lo que más se parece, vamos a diseñar mobiliario urbano antivandalismo, nada que ver lo que hice luego, pero bueno, yo lo intenté, ¿no? Y nada, luego salté a la diplomatura y ya pues todo lo que pude en la carrera era profundizar en esto de la prevención, en los modelos predictivos, los estudios cualitativos y cuantitativos y mixtos para pues en ciencias sociales al final, porque esto es lo que te acerca en cierto modo a la prevención al principio. Y nada, seguido hasta que he conseguido encontrar la especialidad que estoy ejerciendo ahora, que fácil no ha sido, porque ha sido un proceso casi de 8 años, ¿no? Desde que emprendí, pero al principio de manera totalmente autodidacta, pero al final me ha compensado profesionalizarme porque estoy ejerciendo de ello, que no es poco. Entonces ese sueño loco, pues se ha cumplido. Es muy inspirador tu historia porque además creo que es una nota discordante de la idea preconcebida de lo que es ser criminólogo o trabajar de criminólogo, ¿no? Que es Mm, la policía, que está muy bien y que mm, es una profesión que tiene directa relación con todo lo que se ve en el ámbito de la criminología, pero no es la mm, única, hay infinitas más opciones, ¿no? ujú. En tu caso, incluso llevando a cabo un emprendimiento, que no es lo más habitual, pero que creo que también es digamos, una luz que pueden tener aquellas personas que no están acabando de encontrar trabajo en Mm, criminología para que se planteen que quizás pueden ser ellos mismos los que crean, ¿no? Ese trabajo. ¿Qué te ujú. hizo decidirte a crear esa iniciativa emprendedora? Pues fueron varias circunstancias. Primero también, a ver, el contexto tiene mucho que ver porque yo salí de la carrera en 2009, que fue un año fatal o sea, fue un año del batacazo, no había trabajo en ninguna parte y bueno, después de intentarlo mucho y mucho, llega 2014 con trabajos dispersos que no tenían nada que ver con la criminología y dije, lo que no se practica se olvida.
Está bien seguir estudiando y leyendo por cuenta de uno, es algo que se debe hacer, ¿no? Pero no, esto no lo puedo llevar al ámbito laboral, sino, al final si no cojo el toro por los cuernos. Y pues después de una serie de trabajos que ya fueron nefastos, dije, no, mira, voy a intentarlo porque no pierdo nada, por lo menos voy a tener algo en el currículum que poner, aparte de que he estudiado criminología y no he ejercido nunca criminología. Y fue un poco las circunstancias que me empujaron, ¿no? Y también porque si te quedas esperando para determinadas ramas, como la preventiva, no te va a llamar nadie. O sea, es que no te van a ir a buscar, porque hay poquísima cultura sobre esto, por lo menos en España. La empresa privada va un poco por delante de las instituciones, de los ayuntamientos, etcétera, pero no te van a llamar. Entonces, si tú no muestras lo que puedes hacer, aunque sean proyectos personales al principio y luego los trasladas ya al ámbito profesional, nadie va a saber lo que hace un criminólogo ni lo que puedes aportar, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. Nadie te llama, como nadie te llama, tú sigues en otros trabajos y al final te acabas descolgando. Y yo también pasé por esa época de, bueno, voy a opositar, pero claro, ¿a qué opositas siendo criminólogo? No hay nada. O sea, en realidad, sí, tienes la opción de la policía, pero al final no necesitas la carrera de criminología para entrar a la policía, puedes hacerlo desde el bachillerato, de hecho. Te da puntos, por supuesto, pero no es necesario. Y yo quería ser criminóloga, yo no quería ser otra cosa. Entonces, ¿a qué opositas? Pues a nada. Entonces tuve una época loca de me voy a por cualquier cosa. Intenté opositar para auxilio judicial, me parece que secretario judicial, perdón. Pero al final viéndolo dije, es que esto no es para mí, porque no voy a hacer criminología. O sea, siendo sincero, si me meto aquí y luego apruebo, no voy a dejarlo ya, me apalanco ahí y nunca más. Entonces digo, lo intento ahora. Si no sale bien, pues ya en unos años ya vemos lo que hago, pero... Y lo intenté y al primer año salió. Al primer año, incluso a los 7 meses, ya me estaban llamando de sitios para dar charlas y para y ya facturando y ya he podido hacer cositas poco a poco. Y de ahí aprender a hacer informes al ámbito forense, bueno, fue al principio como perito, y de ahí ya luego, en cuanto pude, dar el salto a asesoría, y ya a prevención y a lo que estoy haciendo ahora ya. O sea, que ha sido un camino más o menos muy dificultoso, pero bastante de seguido. Criminología, por desgracia, yo también cuando la estudié en su día era muy teórica, ¿no? Era todo Mm, muy, muy abstracto, muy conceptual y todos llegábamos a la conclusión de que se echaba de menos la práctica y aterrizar lo que se estudiaba en casos reales, porque es la forma de mm, aprender y de especializarte y de ganar, digamos, esa experiencia que luego te acredita para poder ejercer. Si no, al final la mm. teoría se la lleva al viento. De todo lo que estudiaste en criminología, ¿qué disciplinas o especialidades te parecieron más útiles y cuáles echaste de menos? Pues, a ver, como yo primero estudié la diplomatura y luego la licenciatura, que era de segundo ciclo, aquí en España eran 2 años ya al final, pues claro, fue como una fragmentación, porque eran 3 años por un lado, con un temario bastante bueno y muy, digamos, sin solapamientos, etcétera, pero cuando pasas a la diplomatura, había solapamientos. Ya era como estudiar la criminología en dos bloques, por un lado 3 años, por otro lado 5, pero volvías como a repetir algunas materias. Se me quedó, por ejemplo, muy corto lo de los informes criminológicos, sobre todo informes que no fueran encaminados al ámbito forense, era inexistente, o sea, no di nada de eso. Ahí se os enseñaba mucho a hacer periciales, por ejemplo, si teníamos algunas asignaturas, pero no hacíamos simulacros de informes de otro tipo. Entonces, las asignaturas que más, por el lado de la prevención, lo que más me ayudó fueron las de métodos de investigación en ciencias sociales, que al final más o menos todo el mundo la da en una o en varias asignaturas, porque de ahí puedes saltar a estudiar lo que son protocolos o cómo se hace un protocolo. Los protocolos en prevención todos siguen un patrón muy similar, lo aprendes ahí al final. Si eso lo extrapolas un poco, sabes hacer un poco análisis de datos, manejar estadísticas, sabes hacer encuestas, por ejemplo, ya ahí tienes algo de terreno ganado. Pero eché muy en falta eso, informes, o sea, que nos enseñaran algo que no fuera del ámbito judicial, que fueran informes de otro tipo, que nos enseñaran, por ejemplo, cómo analizar una zona. Teníamos alguna asignatura también de espacios públicos y privados, porque como vamos a tratar hoy aquí, tuve una asignatura también, pero era muy desde el punto de vista policial y de la seguridad privada. Entonces, ahí dije, jolín, ¿y yo qué puedo aportar aquí? Pues eso me faltó. Pero es verdad que ahora con los grados y ya otro tipo de especializaciones que hay, otros máster, etcétera, esto ya se ha depurado bastante. Ya no es como estudiar criminología en los años 2000, que fue mi caso.
Sí, sí, a mí me pasó algo similar a ti. Por suerte, por lecciones aprendidas en ocasiones personales, le pasó también a María Perador, la directora académica Mm, de Criminología de LISA. Nuestro máster ha sido concebido para poder abordar aquellas competencias específicas, no asignaturas conceptuales, sino que cada asignatura mm, es una competencia, por ejemplo, prevención del delito, y ahí se aprende a prevenir el delito, mm, independientemente de sector público o privado. Victimología, pues no es la teoría de la victimología, ni es cómo se atiende a una víctima, cómo se debe atender a una víctima y qué consecuencias tiene no hacerlo correctamente, ¿no? Pero de forma práctica. Y así sucesivamente lo mismo, con psicología y perfilación criminal, con investigación de delincuencia organizada y terrorismo, ciberseguridad, una asignatura monográfica de informes criminológicos, eh, que al final pues es importante, esa parte de especialización, técnicas y métodos de análisis, o sea que es todo muy pragmático para que los alumnos no solo mm, disfruten el proceso, sino que al salir sepan qué le pueden ofrecer a una empresa o a una institución desde el día uno en la misma entrevista de trabajo, ¿no? Porque eso adolecía en los planes antiguos de criminología, pero bueno, en cualquier mm, caso, como dices, ya se ha podido ir depurando y mejorando. Y por último, una última pregunta que me gustaría hacerte antes de darte pie para compartir la ujú. presentación que hemos preparado es ELISA, como sabéis la mayoría, y si no, pues os lo explicamos. Formamos tanto a particulares, profesionales que se forman por su cuenta, algunos que ya están trabajando en el sector y otros que querrían trabajar el día de mañana, por lo que hay personas que se inician con nosotros y hay personas que ya son expertas, que ya tienen el máximo nivel y mucha experiencia profesional, pero que se especializan o se actualizan o se reciclan con los cursos o con el máster que tenemos de analista criminal, ¿no? Y paralelamente también formamos a empresas o a instituciones Vale. públicas que nos piden Ay, específicamente, me he quedado sin eh, conexión unos segundos. perdón, Ahora pues, te escucho. ¿me Sí, sí, escucha bien? sí, Sí. sí, ahora sí, ahora sí. Decía que eso, que formamos a particulares por un lado y a empresas e instituciones. Y cuando formamos empresas e instituciones, evidenciamos lo que valoran muchas de ellas, el talento criminológico y especialmente en prevención y en análisis, como decías, ¿no? Entonces quería preguntar, de hecho, entre los asistentes hay varias instituciones a las que hemos formado que están asistiendo, tanto de España como de Hispanoamérica, a las que hemos formado en diferentes temas, ¿no? Pero quiero saber tu opinión. ¿Qué especialidades de todas las que están relacionadas directa o indirectamente con la criminología consideras que hoy día tienen más salidas profesionales, por un lado en el sector público y por el otro en el sector privado? Pues mira, una que yo creo que en el sector público, bueno, ya sabemos que el sector público de momento va por detrás, bastante por detrás del sector privado en este aspecto, pero yo sí creo que algo tiene utilidad para los dos sectores ahora mismo es el tema del análisis criminal. Del análisis, pero con perspectiva precisamente de prevenir, o sea, de hacer perspectiva. Ya no solamente para trabajar con modelos o para hacer modelos, sino para hacer o sea, prevención, pero en la calle, o sea, práctica, porque falta mucha prevención a nivel de, sobre todo de políticas públicas, que la puede hacer la propia policía o los ayuntamientos, o sea, falta pero muchísimo. Yo lo hago sobre todo en el ámbito privado, pero es que ver un modelo de prevención aplicado en un barrio, en un parque, en una plaza, lo que sea, es prácticamente imposible. Entonces, una figura como yo creo que puede ser el criminólogo que incluso pueda asesorar a, pues eso, a ayuntamientos, a alcaldes, a planificadores urbanísticos, esa figura falta totalmente. Incluso, yo diría que incluso dentro de la propia policía falta también. Entonces, yo algo relacionado con eso creo que haría mucha falta. Y además que creo que se solapan, ¿eh? Es tanto para lo privado como lo público. O sea, aquí es la figura que yo creo que está faltando, porque yo trabajo con arquitectos y con ingenieros y tal, y como criminóloga pues les aporto esa parte, pero a la hora de trabajar con ayuntamientos pues es que ves que hay técnicos y tal, pero hay una diferencia a nivel muy grande. Y falta esa figura que es como intermedia, digamos que pues alguien que pueda asesorar a un ayuntamiento, que por ejemplo en Benidorm sí hay un criminólogo, pero es que es el único en toda España. Entonces, si no trabajas con ese ayuntamiento, no tienes a alguien que hable tu mismo idioma ahí dentro. Sí, coincido absolutamente. De hecho, es en mi anterior experiencia profesional, antes de fundar LISA,
estaba como responsable del área de criminología dentro de una infraestructura ferroviaria, dentro del Ujú. metro de Barcelona concretamente. Y imagínate todo lo que se puede hacer en un metro, ¿no? Donde hay 1,5 millones de personas, más Mm, de 300 edificios, infraestructuras, diseño, cámaras, vigilantes, control social formal e informal. Eh, es un laboratorio de pruebas para un criminólogo que he sido un afortunado durante 8 años que estuve allí trabajando. E incluso estando dentro de la propia empresa, en este caso pública, me costaba interlocutar con los que tienen que tomar decisiones, porque no entendían el potencial que podía tener hacer un cambio pequeño del diseño medioambiental, del diseño de las estrategias preventivas, de las políticas específicamente que se podían implementar, por lo que es bueno que las instituciones y las empresas se animen a tener por lo menos un criminólogo para poder tener esa interlocución con los expertos que luego van a asesorarle, van a hacerle esa consultoría, hacerle ese análisis preventivo o esos planes estratégicos, ¿no? Y como esa no es una realidad, que haya criminólogos en todos sitios, creo que es fundamental que aquellos que se especialicen en criminología, al igual que tú, Carlota, tengan esa capacidad de poder saber hablar diferentes idiomas, ¿no? Y de poder mm, hacer un informe que, aunque sea criminológico, pueda también hablar en términos económicos, porque el mm. interlocutor quizás va a mirar más el retorno de la inversión que no la prevención del delito, porque eso quizás no le afecta Sí. tanto, ¿no? O Mm, si hablas con un arquitecto, pues hablar más en términos técnicos, arquitectónicos, ¿no? Aunque el trasfondo sea criminológico. Y así sucesivamente, adaptando y un poco mimetizando como si fuéramos unos camaleones el informe criminológico para vestirlo de forma que entre por los ojos y les encaje a los clientes o a los interlocutores que están dentro de cada institución. Imagino que te habrás encontrado de todo, pero ¿qué opinas mm. de esto? También es un tema, sí, claro, claro que lo he visto, y incluso de estar en equipo multidisciplinar y la policía local no querer compartir datos con la nacional o viceversa, bueno, y unos líos tremendos ahí dentro bueno, de estar gente de la universidad, por ejemplo, pues yo qué sé, de ciencias sociales o un sociólogo o un psicólogo y no entenderse nadie, o sea, y ser aquello un caos. Y luego también se ve mucho en el entorno de la ciberseguridad, lo mismo. Hay a criminólogos en este entorno y es que hacen falta, pero no para que estén como programadores, es que hace falta un interlocutor entre los programadores que van a desarrollar herramientas o las van a implementar y los directivos o los trabajadores de la empresa que no se enteran de nada. ¿Y quién hace ese protocolo y quién lo explica y quién pone de acuerdo a todo el mundo? Pues en este aspecto un criminólogo que tenga esta especialidad hace muchísima falta también, ¿eh? Además que, bueno, ahí habría trabajo, pero para aburrir, porque ahora todas las empresas tienen o deberían de tener planes de este tipo. ¿Y quién se los hace y quién va, como dices tú, a ser interlocutor, a hablar varios idiomas para que lo entienda cualquiera? Sí, por último, antes de que no te quiero quitar ni un minuto más de la presentación, pero deciros porque a mí se me abrieron muchas ventanas de oportunidad cuando lo comprendí hace años, que mucha gente considera que la multidisciplinariedad de la criminología es una vulnerabilidad porque, claro, estudias derecho, pero estudia mucho más derecho un abogado. Estudias sociología, pero estudia mucho más sociología un sociólogo. Lo mismo pasa con política criminal, estudia mucho más política un politólogo. Y pasa lo mismo con ciencias forenses un médico o con atención a víctimas un psicólogo y así sucesivamente, ¿no? Como que estamos entre medio de muchas disciplinas que saben mucho más concretamente de lo suyo, pero que no tienen ni idea de todo lo demás que sabemos los criminólogos. Entonces, hay mucho intrusismo laboral y eso acaba afectando a los criminólogos. Pero yo, en cambio, lo veo como una oportunidad, porque, como comenta Carlota, la única persona válida para poner de acuerdo a un abogado con un experto en ciberseguridad, la única que puede hacer ese hub Mm, de comunicación es un criminólogo. Entre un psicólogo y un sociólogo, entre un político y un policía. El único que realmente ha estudiado todas esas disciplinas como para poder no solo hablar con propiedad, sino buscar ese encaje del puzzle para que tenga sentido lo que se acabe haciendo a nivel preventivo de análisis o de investigación, somos nosotros, los criminólogos. Así que eh, para aquellos que nos escuchen, creo que es una oportunidad y es una ventaja competitiva el hecho de que tengamos esa visión tan poliédrica del crimen como para poder empoderarnos e influir positivamente en nuestro entorno, ya sea trabajando para alguien o ya sea creando nuestro propio empleo como ha hecho Carlota. Así que, sin más,
después de esta reflexión compartida, si os parece, comenzamos, pero siempre nos gusta un poco romper el hielo con temas que pueden ser de interés e inspiradores para aquellos que nos acompañan. Así que, si te parece, Carlota, compartir pantalla del PowerPoint. Sí, Aquellos que tengáis interés en hacer preguntas, por favor, no dudéis en plantearlas a través del chat, a través del canal de preguntas y respuestas. Hay muchos alumnos que ya nos habéis hecho llegar preguntas a través de Lisa Comunidad, que es la plataforma gratuita donde cualquier persona vinculada a Lisa puede formular preguntas de antemano para preparar esta masterclass. Pero aquellos que no forméis parte de Lisa Comunidad aún, pues bueno, pues podéis plantearlas a través del chat. Perfecto. Pues vale. Ya. Estamos, se ve bien, ¿no? a ver un segundo. Javi, ¿tú lo ves bien? Porque yo veo la pantalla negra. No sé si alguien por el chat nos puede confirmar si se ve correctamente. Sí, todo el mundo está diciendo que sí, así que Ah, vale, vale, vale. perfecto. Pues adelante, me quedo en segundo plano, Carlota. Que vaya muy bien. Vale, Nos vemos luego. venga, pues vamos a empezar. Bueno, pues ya sabéis, vamos a hablar de modelos predictivos para la prevención del delito. Yo antes de empezar os quiero hacer una distinción porque parece lo mismo, pero no es lo mismo. Un modelo predictivo es una cosa y un modelo preventivo es otra. Pero hoy vamos a ver un ejemplo en el que se ven estas dos, esta combinación perfectamente. Entonces, vamos a empezar por el modelo predictivo, que es lo principal. ¿Qué sería un modelo predictivo? Pues sería un esquema teórico de una realidad compleja, como en este caso es la criminalidad, el crimen, que se elabora para dos objetivos, que son primero su comprensión y después entender el comportamiento que tiene. Entender el crimen, desde luego, comprenderlo no es fácil. Primero porque es multidisciplinar, hay muchos factores que tener en cuenta y como ahí decimos, es una realidad que es compleja y además es dinámica, cambia con el tiempo, con lo cual yo me tengo que ir adaptando para poder entenderla. Pero luego, su comportamiento, ¿cómo es? Pues habrá unas tendencias. Habrá determinados delitos que en algún momento tengan una tendencia ascendente y en otros momentos estén a la baja. Esto es un poco como la bolsa, como el análisis técnico este que hace mucha gente. Pues esto es un poco igual. El comportamiento del crimen lo podemos ver, por ejemplo, reflejado en estadísticas. Como veis aquí esta gráfica que tenemos, pues ahí podemos tener, esto podría ser cualquier tipo de delito y tendríamos en el eje vertical el número de delitos que tenemos pues desde 1960 hasta el año 2020. Y sería la tendencia que tiene este delito, por ejemplo. Ahora bien, ese comportamiento, ¿cómo va a variar? Es decir, esto va a seguir a la baja, que es ahora mismo lo que está pasando, va a volver a subir, se va a mantener más o menos estable unos años. Pues a esto es a lo que a mí me ayuda un modelo predictivo. Pero claro, fácil no es porque ya veremos que las limitaciones de estos modelos son las mismas que las de las personas al final, porque al final un modelo predictivo lo hace una persona o un grupo de personas y evidentemente los errores o los sesgos que tengan, los errores que vayan a cometer, se los van a trasladar a ese modelo. Así que las limitaciones son al final las mismas que tendría una persona o el grupo de personas que hagan estos modelos predictivos. Y bueno, hay diferentes tipos de modelos predictivos. Se pueden hacer desde diferentes puntos de vista. Lo que pasa que yo aquí os he puesto tres que creo que son los que más os van a interesar, que son los que destacarían y los que más fácil tenemos pues para ver no en nuestro día a día quizá, pero sí que son los más habituales. Todos estos tres están enfocados a la prevención criminal al final o a intentar adelantarse un poco a lo que va a pasar. Y esta clasificación que os he hecho atiende a una utilidad práctica. Es decir, todos estos modelos, el estadístico, el policial y el criminológico, se utilizan para algo. ¿Y qué utilidad tienen? Pues ahora la vamos a ver enseguida. Y deciros también que un modelo predictivo se puede hacer desde diferentes puntos de vista y además se pueden combinar. Y es lo habitual. Es muy raro ver un modelo predictivo que esté basado solamente en un único punto de vista. Lo normal es combinarlo porque así va a ser más completo y porque va a haber puntos de vista que estén un poco limitados que otro nos los complemente. Así que así es como lo balanceamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, estos tres puntos de vista, ¿cuáles serían? Bueno, pues tenemos por un lado los modelos que están basados en la estadística. Modelos predictivos desde un punto de vista estadístico. Serían, por ejemplo, pues para las típicas estadísticas que publican los organismos oficiales en cualquier país, en cualquier ayuntamiento. Tenemos estas estadísticas que son pues normalmente para consulta pública.
Entonces, ¿cuál sería esta utilidad práctica? En teoría, la transparencia, que os lo pongo ahí entre signos de interrogación, porque a veces se pueden trampear un poco estas estadísticas y no es tan transparente como debiera ser. Y luego también porque depende mucho de lo que yo considere, por ejemplo, crimen. Esto va a depender del país, del contexto, de la época. Esto va variando. Entonces, esa transparencia que es la que debiera ser, dependiendo de lo que yo cuantifique como crimen o de lo que deje fuera, pues las estadísticas van a subir o bajar. O si yo considero, por ejemplo, que vamos a representar las de municipios de más de 20.000 habitantes o las de municipios de más de 50.000, pero el resto no. Pues yo también ahí tengo maneras de, en cierto modo, de trampear un poco estas estadísticas, con lo cual la transparencia es lo que debería ser, pero a veces nos encontramos con casos en los que no es. Y también podrían valer o suelen valer para que les utilicen consejeros gubernamentales, que en teoría están por ahí, no sabemos quiénes son ni exactamente lo que hacen, pero en teoría las estadísticas de este tipo las trasladan de alguna manera pues a los que tienen que tomar ciertas decisiones, ¿no? Y para esto es para lo que se utiliza sobre todo el modelo predictivo desde el punto de vista estadístico, meramente. En España, por ejemplo, tenemos el Instituto Nacional de Estadística, cada país tendrá su propio instituto, observatorio, como le quieran llamar, y ahí, pues en teoría, lo que se hace es recopilar datos y hacer estadísticas, representaciones gráficas, se hacen informes anuales o cada cuatrimestre, cuando toque. Pero básicamente se representa el crimen o los diferentes tipos de delitos en gráficas. ¿Cuál es la principal desventaja de esto? Pues que no se interpretan esos datos. O sea, yo simplemente presento los datos. Ahora ya la interpretación que se haga de esos datos ya lo dejo en manos de no se sabe quién, si hay expertos que lo hagan o no, ya eso depende del país y de cómo funcione. Pero de momento aquí simplemente se presentan las estadísticas y cada cual hace con ellas lo que quiere y la interpretación que quiere. O bien las interpreta policía, o bien las interpretan organismos como por ejemplo universidades, porque hay investigadores que necesitan esas estadísticas para trabajar, o yo, por ejemplo, las utilizo. Yo me meto normalmente en portales de este tipo y también tiro de estadísticas policiales, que las veremos ahora, pues porque tengo que presentarle a los clientes un gráfico y además se lo tengo que interpretar. Cosa que de momento en los modelos que son puramente estadísticos no hay ningún tipo de interpretación y es importante porque la estadística nos muestra el qué, lo que está pasando, pero no nos dice por qué, ni cómo, ni nada. No nos explica absolutamente nada. Simplemente nos representa gráficamente esos datos, nada más. Luego tenemos el modelo predictivo que se hace desde el punto de vista policial, que básicamente la utilidad práctica es que las operaciones policiales pues salgan bien o establecer dónde se van a hacer operaciones policiales, dónde es más prioritario. Está enfocado pues evidentemente al entorno policial. Lo que hacen básicamente es recolección de datos, recolectan todos los datos, por ejemplo, en este caso, que serían estadísticas policiales, detenidos, zonas que son más conflictivas, donde hay más crímenes de X tipo. Esto lo recopilan, luego hacen sus propios análisis que quedan internos, esto no se publica en ninguna parte. Con ello hacen las operaciones policiales basadas en estos datos para ver si son de más riesgo, de menos riesgo, dónde tienen que priorizar esas operaciones, etcétera. Y luego ya observan la respuesta de la criminalidad en esa zona o respecto a la operación que se ha llevado a cabo. Pero básicamente son ya modelos mixtos porque ya hay una parte que sí que es policial, de esas estadísticas que son suyas, pero también está encaminado a una utilidad práctica que ya podemos ver. Los ciudadanos la podemos ver, la tenemos un poquito más cerca, ¿no? Y evidentemente ellos interpretan estos datos, ya no es como el estadístico que no había ningún tipo de interpretación. Lo que pasa es que, claro, estos datos no siempre se hacen públicos, hay veces que sí. Yo, por ejemplo, sí que tengo algunas bases de datos policiales porque las necesito para presentárselas a los clientes pues a veces también uno puede pedir datos y se los facilitan y no hay problema, ¿no? Pero a veces, depende con qué policía es, con qué localidad o con qué zona del país, etcétera, pues puedes tener más problemas. Pero generalmente lo acabas sacando aunque sea después de 3 meses de insistir. Entonces, este es un tipo de modelo que, bueno, en principio se utiliza para esto. Otro modelo predictivo sería ya desde el punto de vista criminológico, que es el que más nos interesa, que estaría enfocado a la utilidad práctica, sería la criminología aplicada, perdón.
porque esto ya es lo que queremos utilizar los criminólogos para que se vea nuestro trabajo. O sea, estos modelos ya serían los que vamos a lanzar a la calle y de alguna manera los ciudadanos lo van a acabar percibiendo. Entonces estarían 100% basados, totalmente basados en teorías criminológicas, que por eso son criminológicos, no por otra cosa, y también en estadísticas. O sea, de nuevo es un modelo que es mixto, también necesitamos estadística. Ahora bien, ¿qué estadística vamos a utilizar? Y aquí está lo interesante, la más completa posible. Estadística de tipo policial, judicial, penitenciaria y también la que nos permita desvelar un poquito de la cifra negra. Que esto parecerá una tontería, pero normalmente ni en el Instituto Nacional de Estadística vamos a tener nada de esto y normalmente en el entorno policial tampoco lo vemos. Las estadísticas policiales sobre todo son de detenidos y de operaciones que ellos han llevado a cabo, pero no van a desvelar el crimen no denunciado, que sería, por ejemplo, el que va a cubrir esta cifra negra. Pues si los criminólogos podemos desvelar un poquito de esta cifra negra, vamos a tener estadísticas mucho más completas. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, a través de encuestas de victimización anónimas o de encuestas de autodenuncia que también se hacen, pero es bastante más difícil porque hoy en día, a nivel, al menos gubernamental aquí en España, no se hacen ese tipo de encuestas a nivel nacional. Puede ser que alguna localidad las haga de vez en cuando, pero no es, digamos, una tradición aquí en cuanto al modus operandi de los ayuntamientos o de los sucesivos gobiernos. No se suelen preocupar de esto, ¿no? De qué delitos no se denuncian o qué delitos no conocemos, porque entonces ¿cómo lo vamos a tener en cuenta? No lo sabemos, ¿no? Lo grande que puede ser esta cifra negra. Nunca la vamos a abarcar del todo porque a veces pues puede ser dos, tres veces más de los delitos conocidos. Y no vamos a poder saber si alguien ha cometido un delito y lo ha ocultado o nadie le ha pillado o simplemente es algo que sucede en una familia y se oculta y nunca se va a denunciar, pues no podemos acercarnos a ello, no podemos desvelarlo. Pero siempre con este tipo de encuestas que he comentado, sobre todo las de victimización y si son anónimas, por supuesto, siempre se desvela una parte de esos delitos que no son conocidos. Así que bueno, estos serían tres puntos de vista para elaborar estos modelos predictivos y evidentemente el que más nos importa aquí es el criminológico y es el que vamos a ver en el ejemplo que vamos a ver hoy. Y bueno, al uso precisamente de estos modelos predictivos criminológicos, tengo que decir que la criminología ambiental es la rama de la criminología que más peso tiene en esto. ¿Por qué? Porque es la rama que más teorías válidas ha desarrollado desde que existe para generar modelos predictivos. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque es una rama que se especializa mucho o está muy relacionada con la prevención. Entonces, claro, casi todas las teorías que salen de aquí, de la criminología ambiental, nos van a ayudar a identificar variables, que ahora explicaremos por qué son importantes. Cuando antes os he dicho que los modelos predictivos desde el punto de vista estadístico cojean en el sentido de que no se interpretan esos datos, simplemente nos los muestran y ya está. Hay que tener en cuenta también que son datos cuantitativos, o sea, son datos numéricos, son numeritos y gráficas, pero todo es cuantitativo, no hay nada cualitativo en estadística. Y nos hace falta como criminólogos conocer el por qué y el cómo, que son datos que ya son cualitativos, de cualidad, no nos lo dan unos numeritos. Necesitamos información de otro tipo. Y la criminología ambiental se ha centrado muchísimo en el por qué y en el cómo. Entonces es fundamental para esto. Así que puntos importantes para que podamos elaborar modelos predictivos desde el punto de vista de la criminología. Pues tener en cuenta todas estas teorías, que os pongo aquí algunas, pero hay más. Por ejemplo, de las más importantes, evidentemente, es la prevención criminal mediante el diseño ambiental, que la desarrolla el criminólogo Ray Jeffery en el año 71, que es, bueno, yo voy a estar todo el rato diciendo CPT por sus siglas en inglés, porque es que si no, el nombre es muy largo, pero bueno, es una de las más importantes. Dentro de esta prevención criminal tendríamos el espacio defendible, que es una teoría del arquitecto Oscar Newman, que él la desarrolla en el año 72 y la lleva a la práctica además, y de hecho el ejemplo de hoy es de él, está muy bien documentado y por eso lo he elegido, ahora lo veremos. También tendremos, por ejemplo, las actividades rutinarias de Cohen y Felson, la teoría de la prevención situacional, que se parece, hay alguna gente la confunde con la prevención criminal mediante el diseño ambiental, pero se basan en aspectos diferentes. La prevención situacional del crimen está más enfocada en el control social formal.
en todo lo formal, en la vigilancia, la videovigilancia, las empresas de seguridad privada, es también en medidas de blindaje, todo es más formal. La CPT es lo contrario, se centra en todo lo informal. Entonces, son dos teorías que ahora mismo se combinan perfectamente. De hecho, yo las utilizo las dos. Lo que pasa es que estoy especializada en la primera, en CPT, pero es fundamental utilizar también algunos aspectos de esta prevención situacional. Luego tendríamos, por ejemplo, la sintaxis espacial de Hillel y Hanson, la teoría de patrones criminales, que es del matrimonio Brantingham, que por cierto se llaman Paul y Patricia Brantingham, y en el año 91 ellos son los que acuñaron el término criminología ambiental y tienen una obra que es donde lo desarrollaron, establecieron qué es exactamente y qué abarca la criminología ambiental. Pues tienen una teoría de patrones criminales que también es muy interesante. ¿Y qué tienen en común todas estas teorías? Que también podríamos citar la de las ventanas rotas, es que digo que hay muchísimas más, pues que son, todas tienen un enfoque que está basado en la identificación de variables. Ahí es donde tenemos nuestra parte cualitativa, la que nos faltaba para que esto fuera más completo. Ya no son solamente estadísticas y yo recopilo policiales, judiciales, penitenciarias, desvelo parte de cifras negras, sino que aparte puedo identificar variables gracias a estas teorías. Y así hago un modelo completísimo. Entonces, esas variables de todas estas teorías, en lo que se están enfocando es en qué es lo que hace que ciertos lugares sean más propensos a la criminalidad. Incluso podríamos hablar de qué lugares son criminógenos, o sea, qué lugares por sí mismos generan criminalidad. Pues este es el enfoque que tienen todas estas teorías, es lo que tienen en común todas ellas. Así que es fundamental para crear estos modelos predictivos, en este caso desde el punto de vista criminológico. Y ya os digo que es el modelo predictivo más completo que vayáis a encontrar, ¿eh? Esto no es porque yo sea criminólogo y yo lo diga, sino porque es que verdaderamente tiene una fundamentación muy fuerte detrás. No solamente teórica, sino también práctica, porque estas teorías son teorías por algo, es que fueron en su día hipótesis que se han verificado, o sea, que ya han pasado a ser teoría, que se han puesto en práctica y se ve que funcionan. Y a día de hoy siguen estando totalmente vigentes, están ampliamente aceptadas por la comunidad científica criminológica en este caso, y vamos, y lo que les queda. Así que, bueno, pues importante es conocer estas teorías para poder generar buenos modelos predictivos. Y ahora vamos a ver, después de tener ya un poco claro de lo que es un modelo predictivo, cómo llevamos ese modelo predictivo a la calle. O sea, cómo trasladamos esto a la práctica, cómo lo llevamos cómo hacemos criminología aplicada con esto. Bueno, pues ahí es donde entra en juego el modelo preventivo. Es decir, ya tenemos un modelo que nos ayuda a predecir un poco lo que va a pasar en función de los datos que me arroja ese modelo, yo voy a elegir el mejor modelo de prevención que se ajuste a lo que tengo que hacer, al trabajo o al objetivo que yo tenga por delante, y entonces lo voy a trasladar. Esos datos a mí me van a valer para intervenir antes de que suceda lo que queremos evitar, precisamente. Así es como vamos a prevenir. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Que tenemos espacios públicos y espacios privados. También tenemos espacios semipúblicos o semiprivados, ¿vale? Pero vamos a primero a simplificar. Tenemos lo que sería la calle, ¿vale? Parques, jardines, aceras, carreteras, plazas, lo que sea. Y luego tenemos cada uno nuestra casa, que ya sería un entorno totalmente privado. Vamos primero con los entornos públicos. ¿Cómo trasladamos esta prevención a esos entornos, esos espacios públicos? Bueno, pues por suerte o por desgracia dependemos de la política. Entonces, lo primero serían políticas públicas sin que se impulsen políticas públicas que estén bien fundamentadas, claro, y que tengan a sus asesores detrás, sus criminólogos que les digan cómo hacer esto detrás, pues es difícil que vaya a ser holístico, que esa solución vaya a ser lo más completa posible. Evidentemente, las políticas públicas interviene policía, interviene incluso a veces protección civil, directores de seguridad, en fin, intervienen muchos estamentos de la sociedad, pero a veces el ciudadano queda fuera. Es como, por decirlo de alguna forma, objeto de esa política y objetivo, pero él no tiene nada que decir. Y esto a veces es un problema, porque no trasladamos la realidad a esas políticas públicas. Trasladamos nuestras estadísticas y lo que queráis, pero los ciudadanos a veces quedan fuera. Y a veces, como decía un compañero mío que era policía, que la mejor policía son los ciudadanos. Al final, son los que más datos te dan, los que saben verdaderamente lo que está pasando. Y entonces hay que tener en cuenta esto. Pero hoy por hoy, si no hay políticas públicas que quieran prevenir en una zona determinada, en un barrio, estamos atados de pies y manos. No podemos hacer gran cosa, la verdad. También a veces dependen de iniciativas privadas, que no tiene por qué ser una empresa gigantesca, pueden ser asociaciones de vecinos, incluso asociaciones de otro tipo.
pueden ser comerciantes que se junten, puede ser el sector de la construcción que decide hacer algo al respecto. Pues a veces esas iniciativas de prevención surgen de aquí también. Entonces está bastante bien porque cuando los políticos no están por la labor, tenemos al menos una vía para trasladarlo. Yo de hecho lo hago ahora mismo por esta vía, porque a no ser que colabore con algún ayuntamiento, que es raro, el sector privado va muy por delante en este aspecto, incluso las propias asociaciones de vecinos a veces también tienen más iniciativa. Luego también tenemos el control social formal y el informal. El formal, pues ya sabemos, todo lo que dependa, por ejemplo, de patrullas policiales, seguridad privada, etcétera. Pero de nuevo aquí no se cuenta demasiado con el ciudadano, por lo menos todavía. Y luego tendríamos el aspecto del control social informal, que es muy importante, que ahí sí se debería contar con el ciudadano y dependemos, por ejemplo, mucho de la cohesión social. Cómo esté de cohesionado un barrio, por ejemplo, influye muchísimo a la hora de prevenir en ese barrio, porque muy probablemente las políticas públicas, si algún día se aplican, van a ser más efectivas ahí, porque la gente hace más piña, se conocen entre ellos, hablan entre ellos, tienen más sentimiento de comunidad. Pues esto es muy importante para ese control social informal y también para que podamos trasladar prevención de manera exitosa a ciertas zonas. Y luego ya entramos en el entorno del espacio privado, que no tiene nada que ver con el público y además es mucho más difícil entrar, porque yo no cojo y llego a casa de alguien y le toco la puerta y digo, venga, señora, que soy criminóloga, que vengo a prevenir. Pues no, yo no puedo entrar en la casa de la gente a prevenir. Entonces, ¿quién es el encargado de prevenir en casa de uno? Pues normalmente uno mismo. A no ser que haya campañas de concienciación y de capacitación del ciudadano, no tenemos cada uno un policía y un vigilante de seguridad en casa. O sea, no, no podemos entrar en casa de la gente si no es a través de ellos mismos, de que ellos estén concienciados con ciertos problemas, por ejemplo, y denuncien, o que tengan una cierta capacitación para hacer algo en alguna situación de riesgo. Por ejemplo, cuando los bomberos dan una charla en el colegio y les dicen a los niños lo que deben hacer en caso de incendio, que no se escondan en un armario, que llamen, que pidan auxilio, que gateen, que se pongan un trapo en la boca mojado para no respirar el humo. Cuando les dan todas estas indicaciones, no solamente les están concienciando sobre un problema, sino que les están capacitando, les están dando herramientas para que ellos, si se ven en una situación en la que están solos frente a un peligro, puedan actuar. Esto es lo que se puede hacer para entrar, para prevenir en esos espacios privados. No se puede hacer mucho más. Y ahí lo que tenemos es un control social informal casi absoluto, es preponderante. Puede haber un control social formal también, por supuesto, pero es más raro, ¿vale? Lo normal aquí es que tengamos que capacitar y concienciar al ciudadano para que en su casa él mismo se cuide hasta cierto punto, claro. Tampoco podemos trasladarle todo, pero esta sería la manera de prevenir en estos dos espacios. Entonces, ahora vamos a entrar ya en el caso práctico que os quiero enseñar hoy, que es cómo se ha trasladado un modelo predictivo a través de un tipo de prevención muy concreta, como era el espacio defendible de Oscar Newman, de este arquitecto que os digo que en el año 72 puso todo esto en marcha, en un entorno multiespacial. En este caso es multiespacial porque él trató tanto el entorno público como el privado. O sea, consiguió entrar también en las casas de la gente para que esto funcionase, que es lo más difícil. Entonces, bueno, primero os pongo un poco en contexto. Nos trasladamos a Yonkers, que es una ciudad del estado de Nueva York, en el año 85. Ahí a la derecha tenéis un mapita, que el de la derecha del todo es el estado de Nueva York al completo, con todas sus zonas. Esto que veis aquí abajo a la derecha, que está pegado a la isla, que ya sería Manhattan, que es donde estaría la ciudad de Nueva York, la que todos conocemos, pues esa parte sombreada sería la parte del estado donde está Yonkers. Y Yonkers, ahí tenéis esa parte en el medio ampliada y esa parte azul, pues sería Yonkers, que es donde estaba el problemón del siglo. Pues ¿qué pasa? Que llega el año 85 y el Comité Federal del Estado de Nueva York condena al ayuntamiento en un caso de derechos civiles. ¿Por qué? Pues porque estaban cogiendo toda la población que necesitaba vivienda social, que era una población, pues muchas personas en paro, con muchísimos problemas sociales, de adicciones, en fin, toda la sociedad que necesitaba una vivienda y no la tenía, la meten en un gran gueto. Eso básicamente es lo que estaba pasando. En vez de distribuirla por la ciudad, dar ayudas sociales de otro tipo, pues no, pues deciden coger toda la vivienda social y meterla en una macrociudad, para que os hagáis a la idea. Entonces, estaban creando un gueto y pues el Comité Federal declara culpable al ayuntamiento y les dice, no, mira, esto no lo podéis hacer, tenéis que distribuir a la gente, tenéis que coger a la gente que tenéis metida ahí,
como piojos en costura, literalmente, y la tenéis que distribuir por toda la ciudad. No puede ser que viva la gente así. ¿Qué pasó? Pues que había una segregación de vivienda social absoluta. Para que os hagáis a la idea, había 6.000 viviendas al suroeste de la ciudad, en esta zona, y ahí vivían 20.000 personas en una octava parte del área metropolitana. El resto, las otras 80.000 personas vivían en los 7 octavos del área metropolitana. O sea que había un problema de hacinamiento bastante importante. ¿Y cuál era la construcción típica en esta zona? La más barata y la que más aprovechaba el suelo, que son bloques gigantescos con entre 278 y 550 unidades. ¿Qué quiere decir? Esto de unidades es como llaman ellos, ¿vale? Como llaman los estadounidenses a las viviendas. Y ya puede ser un estudio, que una habitación enana, que una casa de 3 habitaciones, da igual. En lo que estuvieran divididas estos edificios gigantes, eso eran las unidades. Entonces, imaginaos tener 550 vecinos. O sea, estar en un macrobloque con 550 vecinos. Como para acordarte de quién es el del quinto. O sea, no conoces a nadie. No conoces ni a quién vive en la puerta del lado prácticamente, porque no coincides con la gente ni hablas con nadie. Y eso es lo que estaba pasando. Eran macrobloques de muchísimas, muchísimas viviendas, muchísima gente compartiendo ascensores, rellenos de escalera, descansillos. Un caos total para que os hagáis la idea de dónde partimos. Entonces, aquí llega que fue uno de los propuestos por esta corte que condenó al ayuntamiento a hacer esta redistribución de la población, pues propusieron que Oscar Newman, que en aquel momento era arquitecto y estaba estudiando este tema de la CPT, pues que él interviniera aquí, porque necesitaban un arquitecto, necesitaban a alguien que pudiera planificar el territorio para distribuir esto un poco y además supiera algo de prevención a través del diseño ambiental. Y él pues había desarrollado esta teoría suya del espacio defendible, estaba llevando a cabo en varias zonas del país y dijeron, este señor nos puede ayudar aquí. Bueno, pues, ¿qué es lo que hizo Oscar Newman de primeras? Primero, para hacer ese modelo que necesitamos para predecir lo que va a pasar en este barrio, vamos a ver si podemos primero arreglarlo en el sitio, o realmente es necesaria esa relocalización de vivienda. Pues hizo un estudio demográfico y descubrió que había un problema muy fuerte relacionado con el tipo de gente que vivía en este barrio, y es que él lo que puso de manifiesto es que el estudio demográfico asociado a unas estadísticas policiales, por ejemplo, puede ser una herramienta de cambio, porque con ese estudio demográfico demuestro no solamente que, mira, en este barrio hay muchísima criminalidad, vale, eso me lo dice la policía, pero yo demuestro qué gente es la que vive en este barrio y se descubre, por ejemplo, que hay muchísima población joven, que hay muchísimo absentismo escolar, que hay muchísimo paro. Todo eso no tiene nada que ver con la criminalidad, pues él descubre que el estudio demográfico viene a traer otros datos que hasta el momento no se habían tenido en cuenta, y es qué tipo de gente vive ahí. Y él promueve este cambio a través de este estudio demográfico. Y luego sigue elaborando este modelo predictivo y dice, vamos a buscar esas variables que hemos comentado antes. ¿Cuáles serían en este caso? Pues descubre varios indicadores de riesgo a través del estudio que hace. Primero, había poca o nula presencia policial. O sea, la policía había zonas en las que ni entraba porque tenían miedo, porque había chavales de 13, 14 años en la calle con armas, que cuando veían venir al coche de policía abrían fuego. O sea, directamente era una zona donde la policía no podía entrar bajo ningún concepto. Tenían además una pésima opinión de ellos, los vecinos, con lo cual había una presencia policial bajísima solamente por la periferia y allí no entraba nadie. También descubre que esto era uno de los problemas más gordos. Había criminales reincidentes asentados en el barrio, es decir, no solamente había criminales de manera, pues digamos, puntual en el barrio porque se desplazaban allí para ejercer la actividad criminal que quisieran, sino que es que estaban asentados, es que eran vecinos, es que vivían allí y además eran reincidentes muchos de ellos. Había, por ejemplo, adolescentes que eran detenidos una, dos, tres, cuatro, cinco veces por pequeños robos, por peleas, por hurtos, por delitos de daños, y esto era continuo y además no iban al colegio, etcétera. También había problemas de drogas y de prostitución, al punto que había pisos en edificios de estos, imaginaos estos macrobloques, que estaban dedicados exclusivamente a delinquir. O sea, había prostíbulos y había tanto centros de distribución de droga como de fabricación de la propia droga en los edificios. Así que ya esto era el polvorín. También había una nula cohesión social. Los propios vecinos no se conocían, no hablaban entre ellos,
se segregaban ya por etnia y por religión, incluso entre ellos. Había barreras enormes como la idiomática, porque ni siquiera hablaban la misma lengua. O sea, no había, o sea, no se conocían ni querían conocerse, como quien dice. Nada de cohesión social, con lo cual nadie quería colaborar allí para nada. Vivían dejados de la mano de Dios y además sin posibilidad ni siquiera de apoyarse entre ellos. Y luego también tenían un comercio local muy segregado porque cada grupo de vecinos, cada grupo étnico o religioso tenía sus propios locales, sus propios comercios, donde acudían solamente ese grupo de personas concreta y además estaban lejos de las viviendas, lo cual es fatal porque no hay vida de barrio, no existe, no te puedes encontrar con el vecino yendo a por el pan, no te puedes encontrar con la gente en el mercadillo municipal o yo qué sé, en una oficina de atención al público, no hay posibilidad de encontrarse con vecinos en ninguna parte porque la vivienda está súper alejada del comercio y el comercio encima está segregado por grupos, con lo cual ya nadie se conoce y nadie coincide en ninguna parte. Y si coinciden es que ni se hablan. Así que esto también no permitía que la gente tuviera una calidad de vida pues como la que debía tener. Y luego esos edificios enormes. Oscar Newman descubre una cosa muy, muy interesante a este respecto, y es que el crimen aumenta con el número de unidades que hay en un edificio. O sea, el número de viviendas que hay en un edificio, cuantas más viviendas hay, mayor probabilidad de criminalidad o de problemas dentro de ese edificio. Y claro, un edificio de más de 7 plantas, descubre Oscar Newman que aquello se dispara ya. Y si encima hay no sé cuántas puertas por rellano, peor todavía. Así que esto había que atajarlo. Y bueno, pues ¿cuál es el problema? Que estos indicadores de riesgo estaban anticipando un probable estallido social, por lo que fuera, o sea, cualquier cosa podía ser aquello, una explosión, desplazamiento de la criminalidad también, porque el barrio estaba tan degradado que ya los propios criminales que vivían en el barrio sabían que a sus vecinos ya no les podían ni robar, porque es que no tenían prácticamente nada, o sea, no había objetivos interesantes para los propios criminales dentro del barrio, con lo cual ya empezaban a desplazarse fuera, a las zonas limítrofes. Y por cierto, una de las zonas limítrofes de Yonkers, al sur, era el Bronx. O sea, que imaginaros, y el Bronx en los años 80 también es un polvorín. O sea, que imaginaros si encima ya se desplaza la criminalidad al sur, la que se puede montar. Pues todo esto lo indicaba el modelo. Entonces, ¿cuál fue la solución? La conclusión a la que llegó Newman también. Efectivamente, hay que relocalizar la vivienda en otras zonas. No podemos tener a toda la vivienda pública en esta zona. Aquí ya no hay nada que hacer, no se puede intervenir sin primero sacar a algunas personas de aquí para ver si esto en el futuro mejora. Pero de primeras hay que relocalizar vivienda social, no puede estar toda en el mismo barrio. Así que entran en la fase de intervención y esto es lo que se va a hacer según el modelo predictivo. Para las nuevas construcciones, primero, se van a establecer múltiples lugares. Hay que evitar el hacinamiento a toda costa. Esta gente no pueden estar ahí como estaban hasta ahora, hacinados. Hay que construir en cuantos más lugares, mejor. Después, hay que limitar el número de unidades por cada proyecto, es decir, cada edificio que se haga, cuantas menos viviendas tenga dentro, mejor. Cuantas menos familias compartan espacios comunes, mejor. Oscar Newman propone un máximo de 24 unidades por proyecto, por construcción. Al final vemos que en algunas zonas, que lo vamos a ver ahora, llegan a hacer viviendas unifamiliares que resultan ser mucho mejores, pero él dice, de aquí no paso, de 24 viviendas por un bloque no paso, porque me meto en un problema ya. Así que hacen esa limitación de número de unidades. Luego también muy importante, el uso mixto del terreno. Esto es una de las máximas de la CPT. Necesitamos que en un mismo barrio haya de todo. Haya comercio, haya oficinas, haya colegios, haya servicios públicos, haya vivienda, haya parques. Cuanto más, digamos, más variado sea el uso de ese terreno, mejor. No puede haber solamente vivienda, ni puede ser un polígono industrial. Tiene que estar variado. Y, por supuesto, incluir zonas verdes, donde los vecinos puedan coincidir, hacer deporte, pasar al perro, los niños puedan jugar. Tiene que haber zonas donde los vecinos vayan a coincidir y vayan a conocerse y hablen y lo que sea, pero esto nos va a ayudar a la cohesión social. Y luego, por supuesto, tiene que haber una gestión constante de los servicios locales, tiene que haber patrullas de policía, tiene que poder entrar la policía, tiene que haber recogida de basuras, tiene que haber servicios sociales de atención al ciudadano cerca, oficinas de lo que sea, pero tiene que estar presente de alguna manera que hay una gestión del ayuntamiento, que están ahí, que se puede acceder a ellos.
Y eso también se hace, por cierto, por otro tipo de servicios públicos, como por ejemplo bibliotecas, colegios públicos, etcétera. Pero tiene que haber servicios para la ciudadanía, no pueden estar ahí abandonados. Entonces, de aquí que se concluye de este modelo que se va a implantar, que va a ser todo esto, que ahora lo vemos como lo hicieron, pues se concluye que cuanto más acotado sea un emplazamiento, una localización, digamos, más contacto humano va a haber y por lo tanto va a haber una mayor influencia de la clase media, que es lo que había en los barrios donde se quería relocalizar a esta gente, y va a haber un mayor control social, en este caso informal. Pero básicamente quedas con eso, o sea, cuanto más acotado es una zona, en este caso un barrio de clase media, va a haber más contacto humano y va a estar esas personas que vamos a meter ahí, que llegan nuevas al barrio y vienen además de un barrio problemático, ojo, pues van a estar más influenciados por esa clase media y van a tener un mayor control social informal. Y eso nos interesa mucho porque queremos que se acaben mimetizando con esa clase media. No queremos que destaquen ni que sean unos parias en su barrio, ni personas apartadas. Queremos que se integren totalmente. Y en esto estamos fallando, por cierto, mucho hoy en día, a la hora de integrar a personas diferentes en barrios de clase media normales y corrientes. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. En la foto de aquí de la derecha arriba tenéis los edificios típicos de Yonkers. Eran esos macrobloques, muchas veces unidos, hasta compartían, había no sé cuántos portales para entrar a estos bloques. O sea, toda la ciudad prácticamente era así. Y en los bajos no había nada. De vez en cuando había una tienda por ahí perdida, pero era todo así. Y abajo tenéis uno de los proyectos que se hizo cuando se relocalizó a toda esta gente. Fueron unas casitas que se hicieron, unos bungalows de 2 pisos, unifamiliares para un máximo de 6 personas, de familias hasta de 6 miembros, y tenían en la parte de atrás un patio con una valla que permitía ver a través, con lo cual cuando estabas ahí y el vecino salía, le veías y hablabas, aunque sea le saludabas. Es decir, la gente podía ver qué vecinos tenía estando en su propia casa pero en el patio de atrás, haciendo vida de familia, pues podías mirar a lo largo de la calle y veías a todos los vecinos. Sabías quién vivía a tu lado, a los dos lados y hasta el final de la calle. Ahora veremos esto más adelante. Pero básicamente, ¿cuáles fueron finalmente las soluciones que se implementaron? Bueno, pues se redujo al máximo, como he dicho antes, los espacios comunes que se compartían. Esto es muy importante, tanto dentro como fuera de los edificios. Se intentó que si podía vivir una sola familia en una sola vivienda, en una sola unidad, mejor. Si tenían que compartir, pues que cuanto menos espacios comunes compartieran, mejor. Esto se hizo tanto dentro como fuera de edificios, ¿vale? No confundir espacios comunes de edificios o de propiedades con espacios públicos, exteriores. No es lo mismo que yo tenga delante de mi casa una plaza, no me quita que yo voy a tener un espacio común, por ejemplo, dentro del portal, o las escaleras de mi casa, o el rellano, o el ascensor. Entonces, una cosa es el espacio público que hay exterior y otra cosa los espacios comunes. Pues cuanto más reduzcamos esos espacios comunes, mejor. En este caso es lo que se hizo porque el perfil de persona que se iba a mover a esos barrios exigía esto. Después se exigió sí o sí, las entradas de las viviendas tenían que estar en la calle principal. Nada de entradas por los laterales, por escaleras de incendios por la parte de atrás. No, no, no. Aquí se tenía que entrar por la calle principal. ¿Por qué? Porque así todos los vecinos saben quién vive en qué casa. En algún momento o algún horario del día, cuando por ejemplo van a trabajar, coinciden y se ven entre ellos. Y en definitiva, cuando pasa algo en la calle y todo el mundo abre la puerta, todo el mundo mira hacia el mismo sitio, hacia el punto de interés. Así que esto era muy importante, que todo el mundo pudiera ver las entradas de todas las viviendas hacia la calle principal. Y luego también se les puso, cuando se hicieron en este caso estas casitas de aquí abajo que veis, era muy importante que tuvieran un patio delantero y otro trasero. Esto parece una tontería, pero aquí lo que se está haciendo es darle a esta gente responsabilidad. Tienen un espacio que no solamente es privado, sino que es semi-privado. Porque sí, tú tienes tu patio, pero todo el mundo te ve en el patio. Cuando estás delante de tu casa, en el patio delantero, todos los vecinos te ven. Cuando pasa un coche por la calle, te ve. Y tú puedes ver también a quién pasa por la calle. Entonces, se les está dando responsabilidad sobre un espacio que tienen que gestionar ellos, porque pertenece a su propiedad, pero todo el mundo les va a ver. Hay un control social informal ya ahí. Y se les quiere dar esta responsabilidad precisamente para que se integren con el entorno, porque todo el resto de vecinos ya se encargan de esto. Y ellos queremos que se empapen también de esto. Queremos que también se hagan cargo, pues, de cortar el césped, de mantener la propiedad en condiciones, de que la valla esté donde tiene que estar. Pues toda esta responsabilidad hace que esa gente se integre mejor en el vecindario. Por supuesto, los patios.
Tenían su vallado perimetral para reforzar estos espacios, ¿no? De este espacio es mío, pero puedes ver a través de él. Que se permitiera la visión es muy importante porque así hay vigilancia natural y los vecinos también tienen ocasión de interactuar. Así que otra de las cosas que se hizo, más soluciones implementadas, os voy poniendo, es el tema de la basura. Fijaos cómo estaba en Yonkers, que es la foto de arriba, fijaos cómo eran los lugares para tirar la basura. Y esto era, no pertenecía a ningún bloque concreto, esto estaba por ahí desperdigado por toda la zona y la gente tiraba la basura donde le daba la gana y como podía, porque a veces estaban a tope, el camión de la basura es que ni pasaba o pasaba de Pascuas a Ramos. Y bueno, esto era un caos. Estaban en descampados, muchas veces la gente, como no encontraba sitio, tiraba la basura por cualquier sitio. En fin, que, bueno, aparte que era una guarrada esto, ¿no? Y un foco de infección, pues así estaban a veces semanas sin recogida de basura ni siquiera. Así que, ¿qué se hace? Todo lo contrario. Se les dice, mirad, el barrio donde vais a ir no hay contenedores de basura. Lo que tenéis, o sea, comunitarios, lo que vais a tener es un contenedor que está soterrado, que cuando viene el camión de la basura, que viene todos los días, recoge el señor del camión de la basura, tiene una llave especial para abrir ese contenedor, pero del contenedor os ocupáis vosotros. O sea, vosotros tenéis que tirar la basura donde toca, cerrar la tapa, preocupaos de que esté en mantenimiento, o sea, que mínimo, ¿no? Que abre y que cierra bien y todo eso, y tenéis que limpiar vuestro propio cubo y poner vuestra propia bolsa. Nada de tirar la basura por ahí. Que es, esta medida parece una tontería, pero de nuevo se le da a la gente más responsabilidad para que se integren en el barrio, para que todo esté limpio, hacen participar a la gente. Entonces, lo que se hizo es reducir los puntos problemáticos colectivos. Ya no había estos vertederos ahí en medio de la ciudad sin ningún tipo de control, sino que la gente se ocupa cada uno de lo suyo. Y esto lo tienen que hacer sí o sí, porque si no el resto de vecinos les van a llamar la atención, porque todo el mundo lo hace en el barrio donde llevan a esta gente. Así que se reduce esos puntos colectivos y, por supuesto, a la hora de llevar a la gente a estos puntos nuevos de la ciudad, diréis, madre mía, qué peligro, si llevamos a gente de estos barrios deprimidos, con ese nivel de criminalidad, a zonas nuevas, la van a montar allí. Bueno, pues no, se establece un filtro que es muy importante y que es algo que hoy en día, esto parece que lo hemos perdido. Tener en cuenta que estamos hablando del año 85, ¿vale? O sea que esto ya está más que inventado. Bueno, pues se hace una selección de familias. Se hace un sorteo entre 2.000 voluntarios. Aquí no se obliga a nadie. Si alguien quiere apuntarse, se apunta. Pues en un primer momento se apuntan 2.000 voluntarios y se hace un sorteo. Evidentemente porque las casas se van a construir poco a poco y no pueden ir todos de golpe. Pero bueno, se hace un sorteo. Y a los que les toca, les dicen, muy bien, le toca a usted la casa nueva en una zona nueva de la ciudad. Pero conlleva un entrenamiento. Un entrenamiento que es una preparación para mudarse y para gestionar su nueva casa de 5 sesiones por voluntario. O sea, si una familia le toca la casa y son 3 miembros y tienen, por ejemplo, un hijo adolescente, tienen que ir todos a 5 sesiones adaptadas a su grupo de edad o a su el tipo de persona que sea. Y son 5 sesiones por voluntario, que eran 5 horas más o menos. Y tenían que ir sí o sí. Si alguien no pasa este entrenamiento, no va. Con lo cual, ¿qué es lo que se hace? Pues que verdaderamente se está seleccionando a gente comprometida y que verdaderamente tiene ganas de ir a un nuevo entorno y de integrarse. Estamos filtrando gente que no quiere. Y fijaos lo que pasa. Hay un tercio de los voluntarios que se caen de aquí, de esta selección que se hace. Un tercio dice ya, "Uy, no quiero ir. Si me tengo que entrenar, me van a capacitar para ir a un sitio nuevo y ese sitio nuevo me van a estar vigilando los vecinos, no quiero ir. ¿Qué pasa? Pues que un tercio de esos voluntarios que se apuntaron probablemente eran criminales asentados que lo que querían era delinquir en la zona nueva. Y dicen, uy, me dan una casa, perfecto. Ya no tengo ni que salir del barrio para delinquir, ya delinco en el barrio nuevo. Pues no, pues un tercio de esos voluntarios, al ver que iban a vivir en un entorno con un control social informal constante por parte de otros vecinos que no eran como ellos y que no iban a permitir lo que hacían, dicen, uy, pues ya no quiero participar en el programa. Entonces, ¿con esto qué se hace? Pues esto es como un tamiz, un filtro. Se filtra qué tipo de persona va a ir allí y quién verdaderamente quiere integrarse y quién no. Esto es fundamental, pero vamos, es que hoy en día esto no lo hacemos, estamos intentando que se integren miles de personas en entornos que no conocen, que a veces tienen esa barrera idiomática, que vienen de sitios totalmente degradados, que no saben cómo los usos y costumbres de nuestro país y pretendemos que se integren sin ningún tipo de entrenamiento ni capacitación. Pues evidentemente quien no pone mucha voluntad por su parte falla completamente en esto. Y aquí se hace. Entonces, en esta fase final, que ahí tenéis ya las casitas, bueno, esto es un complejo de los que se hicieron ya terminado, pues se implementaron este tipo de soluciones.
Se construyeron 200 unidades en 7 emplazamientos diferentes, o sea, para 200 familias. ¿Qué pasa? Que los lobbies de presión, que siempre los hay, no, claro, había gente que no quería que trajeran a esta gente que estaban asalvajados ahí de Yonkers. No quiero que me los traigan a mi barrio, que me lo van a reventar, que me van a llenar todo de porquería, que me van a delinquir aquí, que va a haber drogas y prostitución en mi calle. Pues claro, había lobbies de presión que no querían que vinieran. Y ellos proponían 2 emplazamientos nada más. Es decir, volver a meter a la gente, en vez de en un gueto grande, pues en 2. Pues evidentemente Oscar Newman dijo que no, se opuso a esto y llegó un momento en el que casi el ayuntamiento, que también estaba de parte de los lobbies, hasta le amenazó con dejar de pagarle y todo. Y él dijo, no me importa, voy a tirar para adelante, incluso sin sueldo lo voy a hacer. Y al final, bueno, al final lo consiguieron, 7 emplazamientos en lugar de 2, que esto era muy importante para evitar ese hacinamiento y también para que la gente que movían a esos lugares se empapara de los habitantes que ya había allí. Esto era muy importante. Entonces, se construyeron, en este caso tenéis aquí este ejemplo, que eran casas en hilera, en lugar de pisos, o sea, de casitas de 3 pisos que también se llegó a proponer, o de rascacielos como querían los lobbies. De nuevo, querían meter a la gente otra vez en rascacielos. Pues de eso nada. Donde se pudo, se hicieron casas en hilera. En este caso, las 200 unidades de 7 emplazamientos de la primera oleada de este plan fueron todo casas en hilera. Puntualmente me parece que se planteó en alguna zona hacer estos edificios de 3 plantas, pero eran de un vecino por planta y lo mínimo, o sea, la mínima extensión de terreno con este tipo de edificio, lo mejor, las casitas en hilera, allá donde se pudo. Entonces, contaron con una participación vecinal muy alta. Tanto de o sea, las personas que querían moverse a estos sitios nuevos estuvieron muy comprometidas, hicieron sus programas de entrenamiento y se les enseñó de todo, ¿eh? Se les enseñó desde a qué horarios podían hacer ruido y a cuáles no. Cómo se hacía lo de la basura, algo tan sencillo como eso. Cómo se hacía, cómo se limpia, cómo se mantiene limpio la fachada de la casa, cómo se corta el césped, cómo se mantiene todo en condiciones, cómo se lleva la casa, temas de ruidos, de música alta a ciertas horas, no. Todo esto se les capacita para que lo hagan y se puedan integrar bien. Y la participación es muy alta. Y además de los propios vecinos que iban a recibirles, también es alta la participación porque se interesan enseguida por quién va a venir allí. ¿Qué se consiguió con todo esto? Pues que hubiera, con esa gestión del espacio se fomenta el control social informal primero y después la cohesión social. Enseguida los vecinos nuevos decían, ay, a ver qué vecinos perdón, los vecinos que estaban ya en ese barrio decían, a ver qué vecinos nos traen. Y enseguida que llega una familia van, se presentan. Al final todo eso, bueno, esto es como muy americano, ¿no? Que lo vemos a veces en películas ya que llegan los vecinos y se presentan, pero es que verdaderamente lo hicieron, porque querían saber quién vivía allí y ya en ese momento empieza el control social informal. Ya saben dónde viven, ya saben cómo se llaman y ya, claro, aunque tú tuvieras ganas de delinquir en ese nuevo barrio después de haber pasado por el entrenamiento, ya te da como hasta cosa, porque desde el minuto 1 los vecinos de la zona estaban ya pendientes de quién venía. Así que con esta gestión del espacio se consigue esto. Primero, aumentar la cohesión social, tanto de los nuevos vecinos como de los que ya estaban allí, y fomentar este control social informal. Y aquí tenemos los resultados que, por cierto, de esto se hizo un seguimiento, absolutamente, porque es fundamental para ver si hemos fallado en algo o no. Y estos son los resultados 2 años después de que los vecinos ya estuvieran allí. Estos son más casitas de estas en hilera. Algunos ya pues se pusieron una vallita, plantaron abetos, plantaron rosales, o sea, ya empezaron a, digamos, a hacerse responsables de su entorno y a ponerlo bonito, que también dice mucho de ellos, porque se fijaban en cómo tenían los vecinos las casas y decían, madre mía, Menganito ha pintado la puerta, voy a ver si me pongo yo este fin de semana. No sé quién ha puesto flores allí, voy a preguntarle dónde las ha comprado, que también quiero yo ponerlas. Todo eso se pega, ¿vale? Estas buenas costumbres también se pegan. Bueno, pues el resultado después de 2 años es... Hubo una adaptación rapidísima de los vecinos, de los nuevos residentes, no se notó absolutamente nada, o sea, llegaron allí y se adaptaron rapidísimo, conocieron enseguida a los vecinos que ya estaban allí, los niños ya jugaban con niños que ya estaban allí, etcétera. O sea, la adaptación fue bastante bien. La policía, después de 2 años, no detectó ningún desplazamiento de criminalidad a las nuevas zonas, a estos 7 emplazamientos. No aumentó absolutamente nada la criminalidad, ni hubo nuevos problemas, ninguna denuncia contra vecinos que habían venido nuevos, nada.
Se redujo muchísimo el absentismo escolar. ¿Por qué? Porque los chavales que en otras zonas estaban en bandas o delinquían o lo que sea, al llegar a esta zona nueva y haber pasado por el entrenamiento y haberse comprometido, jugaban o habían hecho pandilla con chavales de la zona y como querían seguir estando en el grupo, iban con ellos al colegio y empezaron a dejar de faltar a clase. O sea que hubo una buena, digamos, integración de la juventud, que era muy importante. Y además los chavales del entorno nuevo pues les alentaban a ser buenos ciudadanos al final. Es decir, vamos al colegio, pues vamos todos juntos, pues vamos todos al autobús o nos lleva mi madre, en fin, que estaban comprometidos y como querían seguir estando integrados en esos grupos, al final no les quedaba otra que ir al colegio. Y acabaron, pues eso, por lo menos no estando por ahí por la calle delinquiendo y haciendo, en fin, vandalizando cosas. ¿Qué más? Las nuevas casas que se construyeron, que recordad que todo esto era vivienda social, en un primer momento valían en torno a 60.000 dólares, pues 2 años después valían en torno a 250.000. O sea, la integración fue tal que toda la zona nueva que se cubrió con estas familias que se trajeron desde Yonkers era en principio terreno barato que había. Pues las casas estaban tan bien integradas y las familias parecían, vamos, que llevaban allí toda la vida, que en el barrio había muy buena calidad de vida y todo el mundo quería vivir allí. Con lo cual había mayor demanda y las casas subieron de precio, o sea que aumentó el valor de sus casas incluso. Se redujeron problemas de que había en el barrio anterior, absolutamente. O sea, los problemas no eran tan graves, como mucho un vecino pone la música alta, hay unos chavales gritando en la calle, pero cosas normales de convivencia. Y también se redujo muchísimo el robo en los patios. Pongo los patios porque era la zona más habitual que a los vecinos les podía faltar algo en el barrio anterior. Quien tenía patios en un bajo, pues veía que el vecino del primero incluso o del segundo se descolgaba y le robaba las cosas, así de claro, se robaba dentro de los propios edificios de las zonas comunes, pues aquí el robo en los patios prácticamente desapareció. O sea, los vecinos ya podían dejar la bicicleta del niño o los juguetes o lo que fuera en el patio porque los vecinos de al lado se encargaban de vigilar también y lo veían. O sea, todos vigilaban lo de todos, con lo cual prácticamente no había robos en los patios. Luego, por supuesto, aumentaron las relaciones vecinales, también aumentó el empleo local, porque muchos de esos nuevos vecinos trasladaron sus negocios a esas nuevas zonas. Y además tenían donde ponerlas, no tenían que recorrer toda la ciudad para ir a su negocio, ya estaban cerca de donde vivían. Así que eso también pues, ayudó a la cohesión social, porque ya esos locales estaban abiertos al público, a todo el mundo, ya no había segregación de ningún tipo y eran los propios vecinos sus clientes. Y después también aumentó, por supuesto, el número de voluntarios que en las siguientes oleadas de relocalización de vivienda social se promocionaron. Fijaros si fue esto un éxito que aumentó en un 60% los voluntarios que se apuntaron para ser relocalizados. O sea que, vamos, un éxito total. Fue un proceso muy largo, son 2 años. Después, desde que esto se implementó, 2 años para verificar que todo ha ido bien, pero se vio que efectivamente así era. Y se siguieron relocalizando muchas personas hasta que el barrio de Yonkers, digamos que quedó ya lo suficientemente vacío como para poder empezar a derribar edificios de estos gigantescos que tenían antes, incluso echar de allí a delincuentes que estaban directamente tenían el piso para delinquir. Porque eran almacenes de droga o fábricas de droga directamente, y muchos de estos pisos se derrumbaron para construir viviendas, como había propuesto Oscar Newman, mucho más pequeñas, para que hubiera un mayor control social informal y para que esa cohesión social se pudiera empezar a construir, porque realmente no la había. Así que me parece que hasta aquí ya, hasta aquí he llegado. No sé si, bueno, habrá preguntas seguro. Pero bueno, decidme vosotros ahora qué os ha parecido y si queréis comentar lo que queráis. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlota, súper interesante, muy clarividente la explicación de cómo se relacionan los modelos predictivos con la aplicación de esas Mm, conclusiones en entornos reales, con los casos reales que nos has explicado para ver esa traslación, ¿no? Y no, como siempre, no quedarnos en lo abstracto, sino ir a mm. lo real y a lo concreto. Creo que habrá sido de gran utilidad por lo que está comentando todo el mundo. Pero sí, en efecto, hay muchas preguntas porque es un tema que suscita mucho interés. He ido anotando algunas que nos han hecho llegar los alumnos del máster de analista criminal, también alumnos de otros cursos. Por ejemplo, algunas que se han repetido en múltiples ocasiones. ¿Cuál consideras que es el impacto general de la irrupción tecnológica
y del uso de los datos en la forma en la que entendemos y prevenimos la delincuencia hoy en día? Pues mira, se habla mucho, por ejemplo, de inteligencia artificial, de Big Data, de estas bases de datos gigantescas, que se van a poder utilizar pues, precisamente para esto, para predecir, ¿no? Eventos futuros. Pero yo lo que veo es que mucha gente se quiere apoyar en esos modelos no como una herramienta, que realmente es lo que son una herramienta, son un apoyo del conocimiento ya del criminólogo o del analista que los utilice, sino que veo mucha tendencia a apoyarse en esos modelos como única vía para prevenir. Es decir, que el modelo me diga todo lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y eso para nada. O sea, un modelo incluso basado en inteligencia artificial, por mucho que le llamamos inteligencia, no es inteligencia. Es decir, es tan tonto como el que lo ha creado, para que me entendáis. O sea, tiene las mismas taras que una persona o que un grupo de personas. O sea, los mismos sesgos, todo se traslada a ese modelo. Decimos inteligencia artificial por ponerle un nombre, pero no es más inteligente que la persona que lo ha hecho. Entonces, va a tener los mismos problemas, las mismas limitaciones. Si yo me baso solamente en un modelo de ese tipo, lo que me puedo encontrar es que luego puedo averiguar cómo está una situación, por ejemplo, y puede que me diga si va a ir a peor o va a ir a mejor, grosso modo, pero no me va a decir el por qué. Y sin el por qué, yo no puedo saber el cómo. Sin el por qué, yo no puedo saber qué modelo tengo que introducir ahí, cómo voy a prevenir ahí, dónde tengo que atacar, dónde están las prioridades. Por ejemplo, Newman, ¿qué tipo de gente vivía en ese barrio y qué problemas tenían? Eso un modelo estadístico no me lo va a decir. Necesito otros datos. Entonces, está muy bien para analizar grandes volúmenes de datos, por ejemplo, a nivel nacional, una base de datos gigantesca de estas y un modelo preventivo meramente estadístico puede ser muy útil. Pero claro, yo luego necesito aplicar eso a un entorno más pequeño. Yo no puedo hacer, por ejemplo, un modelo de CPT, o sea, un proyecto CPT nacional. Es que eso sería imposible. Cada barrio tiene su idiosincrasia, sus problemas concretos, su población concreta. Entonces yo tengo que reducir esto a la mínima expresión para yo poder abarcarlo. Ya no te digo si trabajas tú solo, pero si trabajas en conjunto con un equipo de personas también. Es que cuanto más acotado es un espacio, más fácil es ir al detalle y encontrar los problemas concretos. Entonces, está muy bien para mediciones grandes, incluso a nivel internacional. Por ejemplo, queremos hacer un estudio del tráfico de especies a nivel internacional. ¿Cómo está esto? ¿En qué países están más afectados? Para eso está perfecto ese tipo de modelos, porque manejan una cantidad de información que una persona y un grupo de personas pequeños no pueden manejar en la vida. O sea, entonces en ese aspecto está muy bien. Pero para llevarlo a la práctica en un entorno acotado, si me baso demasiado en ese modelo, me pierdo detalles que son fundamentales para priorizar, también para saber dónde poner los recursos, que siempre son limitados, y luego también para ver cómo lo enfoco. Es que no es lo mismo un enfoque policial, que a lo mejor habrían entrado en Juncker si se habrían dedicado a detener a todo el mundo, que decir, es que hace falta, esta gente quiere poner de su parte, pero en el entorno que está no puede. Eso no me lo va a decir ningún modelo. Yo tengo que sobrepasar el modelo en cierto modo. Tengo que usarlo como una herramienta, pero al final es el profesional. Soy completamente, Mm, digamos, estoy convencidísimo que la tecnología tiene que ser un medio, nunca un fin, mm, porque entonces cometemos el error de que la tecnología nunca va a responder a las necesidades reales que tenemos, ¿no? Ya sea una empresa, una institución, cualquier analista, el uso de la tecnología va a permitirle poder ser más eficiente, mm. poder encontrar mejores patrones, mejores tendencias y probablemente, pues, analizar mejor esos datos. Pero el analista siempre va a seguir siendo imprescindible en cualquier circunstancia. La materia gris de la intuición humana, del cerebro, del pensamiento crítico lateral, no lo va a poder emular por mucho que se llame inteligencia artificial en ningún caso, o por lo menos estamos muy lejos de eso. No sé si en el futuro, no me quiero pillar los dedos, conseguimos una inteligencia artificial general que sustituya al cerebro humano. En cualquier caso, lo dudo muchísimo que lleguemos Mm. a ese escenario, por lo que hay futuro para aquellos que quieran ejercer como analistas y usar este tipo de modelos predictivos. Has mencionado grandes bases de datos y ese es uno de los retos, ¿no? De los modelos predictivos, de los analistas criminales. En tu opinión, ¿cuáles serían los principales desafíos a la hora de analizar grandes volúmenes de datos en modelos de predicción del crimen? Pues de nuevo, esos grandes volúmenes de datos, primero, deberían de estar recogiéndose desde hace mucho tiempo y además con la misma metodología y, por ejemplo, año tras año. O sea,
Al final esos grandes volúmenes de datos salen de algún sitio, no se los puede inventar el modelo. Tenemos que proporcionárselos nosotros. Si no los hemos estado recogiendo, pues no tendremos grandes volúmenes de datos hasta ni se sabe. Entonces, uno de los problemas de España precisamente es ese. Por ejemplo, alguna vez ha llevado a cabo una encuesta nacional de victimización, de estas que he comentado al principio, pero claro, lo han hecho un año, al siguiente ya no. Al siguiente lo volvemos a hacer, pero ya la metodología ha cambiado. Luego pasan 3 años y no hacemos nada. O sea, están rotos, las series de datos están rotas, no siguen la misma metodología, no se pueden comparar. Yo no puedo meterle eso a un modelo porque va a ser un desastre. Entonces, depende de nuevo de las personas que recojan esos datos, que lo hagan todos los años igual, con la misma metodología, con los mismos objetivos, la misma población, que sea representativo. Al final también depende de una persona. O sea, la base de datos no la hace la propia inteligencia artificial o necesita que la hagamos y además hay que ser constante y tener datos durante muchísimo tiempo. Y eso cuesta más que dinero, porque aquí siempre hay tema de dinero y de recursos, es tener constancia, o sea, estar comprometidos con una cosa y decir, mira, pues no tenemos nada, pues no importa, pues de aquí a 2040 vamos a intentar hacer todos los años la misma encuesta. Es que esto tiene que ser a largo plazo, no puede ser una mentalidad cortoplacista, porque entonces no hacemos nada y la gente es que se viene abajo. Empiezan con mucho ímpetu, venga, este año lo hacemos, pero ya al siguiente, uff, ya la mitad del equipo ya no tiene ganas de hacerlo, ya se ha caído, otro ya no trabaja aquí, otro... Es un caos. Entonces, hay que hacerlo a largo plazo y decir, miremos más allá de una legislatura, dentro de 40 años tendremos una base de datos que será envidiable, pero hay que empezar a fabricarla desde cero, como todo el mundo, y año tras año y poquito a poco. Esto es así, no se puede además adelantar el tiempo. Yo a veces quiero también recopilar muchos datos, pero me doy cuenta de que necesito un año completo, porque necesito ver las 4 estaciones, por ejemplo. Es que no puedes acelerar y ya está, no puedes recoger los datos cuando tú quieres. A veces esto es así. En efecto, la integridad de los datos recopilados y no solo la integridad, sino la interpretación de quien los recoge, los procesa y los interpreta, tiene que ser homogénea tanto en Mm, una misma investigación como en todo el periodo, ¿no? Y quizás ese es el gran problema, que al final cualquier modelo predictivo es un conjunto de retales de datos extraídos de diferentes fuentes, con diferentes recursos, interpretaciones, sesgos, representatividad, que hacen que sea mucho más complicado acertar cuando se trata de inferir, ¿no? Y proyectar esos datos en el futuro. Y probablemente coincido contigo que ese sea el mayor de los retos, ujú. sumado además al cortoplacismo de los que deciden hacer este tipo de estudios, que al final pues lo tienen como un hito de legislatura o en un hito de porque ha habido un problema puntual y que eso ya corta la serie y es difícilmente recuperable, ¿no? Una vez se corta, a diferencia como Ujú. pasa en otros ámbitos como el meteorológico, que por suerte pues hay unas series temporales y muchos datos Sí. aglutinados que bueno, pues permiten aproximarnos a una mayor realidad, ¿no? Muy, muy interesante el, el comentario. Has mencionado España, has mencionado encuestas de victimización. ¿Qué diferencias, en tu opinión, existen a nivel cultural o en otro ámbito a la hora de implementar modelos predictivos entre Europa, Hispanoamérica, Estados Unidos? Uf, pues total, es total la diferencia, porque primero, más allá de lo cultural, porque al final aquí estamos hablando, por ejemplo, de cultura de la seguridad. En España, bueno, muchos profesionales coinciden que nos falta mucha cultura de la seguridad por desarrollar. E incluso a nivel europeo vamos por detrás también. Ya no solamente, o sea, incluso dentro del propio continente hay muchas diferencias. Luego también, más allá de lo cultural, está el tema ambiental. Por ejemplo, la ciudad típica europea no tiene nada que ver con la ciudad típica norteamericana. O sea, es que el modelo de ciudad es totalmente diferente. Ahí el modelo es más como el que decía la escuela de Chicago, el modelo concéntrico este, porque la ciudad se va ampliando por círculos hacia afuera y son ciudades súper extensas. Aquí tenemos una ciudad, sobre todo en España, que parte de la ciudad romana. Muchas ciudades, vamos, de las que estamos, han sido ciudades romanas. Tenían el Cardo y el Decumano y era un modelo de cruz. Y luego, claro, cuando cae el Imperio Romano, las diferentes oleadas de población que viene van construyendo la ciudad un poco como quieren. Y cada época o cada siglo tiene un modelo de construcción de ciudad diferente. Entonces las ciudades, en España al menos, son muy caóticas, no están muy ordenadas. Hasta el siglo XX prácticamente no se introduce cierta ordenación del territorio y empieza a ver, por ejemplo, ensanches como el de Barcelona y cosas que están muy ordenaditas dentro del caos de que era esto, ¿no? Pero son modelos que son muy diferentes. Entonces, a la hora de
abarcar una ciudad, pues no es lo mismo ni México, ni Alpedrete, ni Wisconsin, o sea, no tiene nada que ver los modelos porque la propia ciudad se ha desarrollado de manera totalmente diferente. Y luego ya en cuanto a cultura, ahí yo diría que casi estamos más cerca, pero, o sea, nos podríamos acercar más fácilmente porque la teoría la tenemos todos disponible. O sea, es una cuestión de concienciación y de decir, vamos a desarrollar esta cultura de la seguridad, implementarla también entre la población y sobre todo entre los profesionales y a empujar para que las administraciones lo lleven a cabo y tengamos un territorio más ordenado, unas ciudades más, pues un poco más planificadas. Pero todo esto al final depende son siglos y siglos, en el caso, por ejemplo, de España, de ampliación de ciudades a lo loco, porque es lo que había, y ya está. Y en ese aspecto, en la cultura hoy en día, yo creo que sí nos podemos acercar muchísimo más, porque es una cosa que es parte de la voluntad de la persona, de querer formarse y de querer exponer la voluntad al final, o sea, de querer hacerlo. No tenemos esas barreras culturales que son infranqueables. A lo mejor, evidentemente, cuando no teníamos medios de comunicación como ahora, ni sesiones online como esta, o teníamos formación disponible, tanta información que hay hoy en día en Internet, pues no podíamos hacerlo a lo mejor, pero hoy en día no hay excusa para no hacerlo. Lo que tenemos son diferencias de ese tipo, ambientales, de cómo son nuestras ciudades, de cómo son nuestros climas también, por supuesto. Pero más allá de eso, la cultura de la seguridad la podemos desarrollar todos igual. Yo, tal y como entiendo la cultura, al final es lo que pasa cuando nadie está mirando, ¿no? Es lo que Mm. mejor define la cultura de una organización, la cultura de un país, de una sociedad. Lo que haces cuando sabes que nadie te ve y aún así actúas de una determinada forma, ¿no? Mm. Para conseguir esa cultura hay un gran, digamos, una gran fuerza motriz es la capacitación, ¿no? La formación, que es principalmente nuestra actividad en LISA. En tu opinión, ¿qué formación recomiendas para quienes desean especializarse concretamente en la implementación de modelos predictivos en criminología? Pues yo diría que es muy importante. Ser autodidacta es bastante importante, que parezca mentira, pero acercarse uno mismo a todas estas teorías, por ejemplo, que he mencionado antes, que son criminológicas. Todas las teorías que sean de tipo de corte ambientalista, desde la Escuela de Chicago hasta en la época dorada de la criminología ambiental, que es entre los años 70, 80, 90 incluso, todo eso yo creo que hay que conocerlo muy bien, que hay que estudiarlo muy bien y además que si se pueden ver ejemplos reales, mejor. Y además los hay muy bien documentados. Por ejemplo, este ejemplo que os he traído aquí de Newman, hay una obra suya que se entera de todos los proyectos que él llevó a cabo, que hay varios como estos, y hay cosas muy bien documentadas. Y luego yo creo que es fundamental capacitación, que tú antes lo has comentado en la introducción, o sea, desarrollar habilidades ya de análisis de datos, o sea, de cómo los diferentes tipos de datos que hay, los cualitativos, los cuantitativos, cómo los mezclo, cómo genero modelos mixtos, cómo yo conozco una teoría y la puedo emparejar con unas estadísticas de un sitio concreto. ¿Cómo veo en esas estadísticas reflejada esa teoría o al revés? Pues esto es lo que hace falta al final. Hace falta es algo muy específico, pero es saber, digamos, converger la teoría y la práctica. Y esto es lo que hace falta. O sea, para converger esto al final es, yo me estudio las teorías por mi cuenta o me las dan en un curso o lo que sea, veo ejemplos de ellas y luego, si yo sé analizar estadísticas, si yo sé hacer, por ejemplo, hacerme mis tablas de Excel o puedo crear mis propios modelos, pues yo entonces puedo acabar viendo esas teorías en esas estadísticas. Pero hace falta un conocimiento bastante profundo. Pero eso es lo que hace falta. O sea, hay que interconectar en la cabeza dos tipos de datos que son muy diferentes, pero que es que están ahí. O sea, el reflejo de esas estadísticas se ve en las teorías y viceversa. El tema de los tipos delictivos es fundamental, el entender que hay tipos delictivos que se prestan más a los modelos de análisis predictivo y hay otros que quizás, ya sea por frecuencia, ya sea por tipología, ya sea por falta de un patrón común, quizás no arrojan tantos resultados específicos, ¿no? Pregunta Manuel, un alumno del máster de analista criminal, ¿qué tipos delictivos, en tu opinión, es más fácil aplicar modelos predictivos y cuáles son más difíciles? Pues aquí tiene mucho que ver lo que hemos visto antes del ámbito privado y el ámbito público.
Aunque hay delitos que se pueden y se producen, vamos, igualmente, o sea, en los dos ámbitos, todo lo que quede en el ámbito privado, y hay delitos que tienen mucha preponderancia en el ámbito privado, como por ejemplo los abusos sexuales sobre niños, hay una ocultación muy grande y se dan en entornos a los que es difícil llegar desde lo público, porque están a lo mejor, pues estamos hablando de hospitales, de organizaciones religiosas, de familias, dentro de su casa, donde no puedes entrar fácilmente, están en entornos que son muy cerrados. Entonces, hay tipos de delitos de ese tipo que se ocultan mucho y que es relativamente fácil ocultarlo, que es muy difícil de trasladar a este tipo de modelos. Sin embargo, todos los delitos que son, digamos que se producen a la vista de todos, que están en un entorno público más abierto, como pueden ser, por ejemplo, delitos de daños, robos de vehículos, e incluso hurtos en tiendas, pues esto es mucho más fácil de llevar ese tipo de modelos. Además, hay más datos, hay una cifra negra que a lo mejor no es tan grande. Esto también va a depender de eso, de cómo estimemos que de grande que puede ser esta cifra negra. Hay otro alumno del máster, Carlota, que pregunta sobre cómo colaboran o deberían colaborar los criminólogos, policías, diseñadores urbanos, analistas de datos en el desarrollo de implementación de modelos predictivos. Pues hoy en día, por desgracia, poco. Poco porque todavía, entre que la figura del criminólogo no está todavía muy... Nos empiezan a conocer, ¿vale? Pero no nos asocian a lo mejor con esto de la prevención, sobre todo en entornos públicos. Entonces, sí que con policías yo he llegado a hacer alguna cosa y ellos, por supuesto que saben que hacemos esto, pero, por ejemplo, los planificadores urbanísticos están todavía muy en temas técnicos o de más típicos de ayuntamientos, de ordenación del territorio, de burocracia de permisos, de construcción, de tal, pero no están tan preocupados por la prevención o por diseño de entornos más seguros. Entonces, hasta que esto empiece a calar, ya os digo que va por delante la empresa privada que lo público, por desgracia. En empresa privada, por ejemplo, ahora sí que yo participo con arquitectos y con ingenieros en equipos que son multidisciplinares y ellos saben que necesitan un criminólogo para esto. En concreto, un especialista en CPT, en mi caso. Entonces ahí no hay ningún problema, cada uno hace además su trabajo, no nos solapamos para nada y salen proyectos redondos y cada uno aporta su informe. Pero lo que debería ser la colaboración más estrecha de analista, criminólogo, policía, de momento muy poca, por desgracia. Yo creo que en algún momento esto saldrá, pero de momento poca. Estamos ahí empujando, a ver. Y por último, porque hay muchas preguntas, esto significa que tendremos que repetir en otra ocasión en el futuro para satisfacer todas las consultas que nos están haciendo, pero una más y Mm, ya lo dejamos, que es muy interesante, ¿no? En el ámbito del sector público, cuando se aplican modelos predictivos y cuando sobre todo se hacen mapas de calor asociados sí, sí. con los tipos delictivos por frecuencia, por gravedad, ¿no? En diferentes capas, ¿no? Dentro de ese análisis más geográfico existe el riesgo de que los modelos predictivos acaben estigmatizando ciertas áreas o grupos poblacionales. En tu opinión, ¿cómo deberíamos evitar esa estigmatización? Pues, a ver, eso es complicado, porque por lo menos aquí en España esos mapas de calor, por ejemplo, de puntos calientes, de concentraciones especiales de criminalidad, etcétera, los suele elaborar policía y no suelen dar acceso a los datos geográficos. Es decir, tú tienes acceso a las estadísticas, pero no sabes dónde. Eso yo a veces lo he intentado porque lo he llegado a necesitar. Por ejemplo, cuando yo hice el trabajo final para mi formación en Estados Unidos, por esto de la CPT, tuve que hacer un proyecto real que luego me lo evaluaban los profesores de allí y tuve que presentar estadísticas de los últimos 5 años de la zona que yo iba a evaluar, que en concreto era un edificio. Bueno, pues fue imposible, imposible, ningún tipo de dato geográfico. No me lo dieron ni policía ni guardia civil, ni porque te dicen que no, que esos datos los utilizan ellos, pero que no los dan. ¿Qué pasa? Que yo luego sé que hay veces que hay filtraciones, o sea, que hay ayuntamientos que han conseguido y que han filtrado. Hoy a lo mejor un grupo, pues por ejemplo, que viene a invertir y que quieren conocer zonas y yo sé que hay gente que llega a filtrar, o sea, que han tenido acceso a esos datos y tú, sin embargo, como investigador no lo tienes, que ya es una paradoja, ¿no? Entonces, para evitar esa estigmatización, bueno, afortunadamente, como los datos los tiene policía y no los suelen publicar, no lo vemos. Pero claro, esto si en algún momento se llega a hacer público o en algún momento tenemos acceso a esos datos y ya hay compañeros que investigan, que intentan hacerlo porque es que es necesario, pues claro, esa estigmatización va a llegar, o sea, porque la gente no va a interpretar esos datos como que
hay que intervenir ahí de alguna manera, o que esto se puede prevenir, o que eso se puede reducir, sino que lo va a interpretar como que esto ya, uf, como lo de Yonkers, o sea, que esto ya está perdido, que esa zona no, o sea, que allí no, no se puede intervenir, ni se puede hacer nada, e incluso a veces los propios ayuntamientos también lo piensan, ¿no? Que no, no, ahí no, no hay quien entre, y a veces no son problemas tan graves, pero son problemas a veces de ordenación de territorio, de diseño. Que si se hubiera diseñado de otra forma esa zona, o si se rediseñara, cambiaría mucho la actividad criminal que hay ahí. Entonces, la estigmatización es difícil porque la gente siempre va a interpretar las cosas para mal en este aspecto. En ese aspecto, yo estoy un poco dividida porque, en cierto modo, yo sí que necesitaría esos datos. De hecho, yo los acabo elaborando por mi cuenta, hablando con vecinos, con asociaciones, porque yo lo necesito para trasladárselo a clientes, en realidad. Pero hay que intentar que queden entre cliente y criminólogo o en un entorno, digamos, más profesional donde sí que se van a interpretar bien, donde se van a entender y no pues en prensa para que acaben haciendo pues eso, mapas de inseguridad de España, de dónde va a vivir uno y dónde no y este barrio pues eso, ya estigmatizado de por vida. Porque al final es una mala interpretación lo que genera la estigmatización porque no, todo se puede solucionar, todo se puede, digamos, intervenir y en todas partes se podría bajar la gravedad y esos mapas cambiarían. Pero el problema está en la interpretación que hace la gente de esos mapas. Totalmente. Y además es algo que puede entrar en un círculo vicioso negativo, que haya un barrio que se estigmatiza, por lo cual hay personas que se van de ese barrio, Sí. bajan el poder adquisitivo, bajan otros factores que podrían ser eh, catalizadores o causales de otros tipos delictivos. Y eso, si no se revierte, puede acabar afectando de forma Mm, sistémica, ¿no? a ese barrio por el mero hecho de que haya ganado mala fama en general y eso produzca pues un efecto llamada para unos y un efecto huida para otros que haga que se ujú. enquiste mucho más, ¿no? Esa estigmatización. Así que, en efecto, como comentas, hay que ir con mucho cuidado a la hora de hacer esos mapas de calor para que se usen de forma profesional y con el objetivo de prevenir y no acabar afectando aún más a esos barrios, zonas o regiones, ¿no? Así que digamos, sin alargar más, porque estaríamos aquí horas hablando Carlota y yo de este tema que nos apasiona, debemos concluir. Y así concluye nuestra masterclass sobre modelos predictivos para la prevención del delito en espacios públicos y privados. Esperamos que esta sesión haya contribuido a una mejor comprensión más profunda de cómo los modelos predictivos pueden transformar la prevención del delito y diversos entornos, ayudando, como decíamos, a anticipar y a mitigar riesgos, amenazas, delitos de manera efectiva, tanto en empresas como en espacios públicos. Confiamos que os haya permitido la masterclass adquirir una visión más clara y detallada y práctica de para qué sirve y los potenciales usos y beneficios de implementar estos modelos predictivos, así como también esperamos que os animéis y que os apetezca incorporar estos conocimientos, estas habilidades a través de el máster de analista criminal, criminología aplicada, donde se ven en la asignatura de prevención del delito estas y otras metodologías, ¿no? Quien tenga interés en este máster, que recuerde que tenemos inscripciones abiertas, facilitaremos el enlace tanto en el chat como en la descripción del programa para que podáis solicitar asesoramiento o entrevista de admisión. Aquellos que vayáis muy perdidos con todo lo que es la criminología, sus diferentes Ujú. disciplinas, las salidas profesionales asociadas, validar si tenéis buen perfil para una cosa o para otra, que sepáis que ofrecemos asesoramiento gratuito a tantas personas como lo necesiten. De hecho, a diario tenemos entre 5 y 10 asesoramientos con personas de todo el mundo, con diferentes intereses y objetivos, experiencias, por lo que sentidos libres de escribirnos a contacto@lisainstitute.com explicándonos vuestro caso, adjuntándonos vuestro currículum, facilitándonos vuestro teléfono. Os facilitaremos un enlace donde podéis reservar cita y cualquier persona del equipo os acompañará, asesorará para ayudaros en la toma de decisiones a nivel académico y profesional. Estamos para eso. Así que, sin más, Carlota, agradecerte en nombre de todo el equipo de LISA Institute, seguro que también en nombre de toda la audiencia, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu exposición, por los ejemplos, por explicar cosas complejas de forma sencilla para todos los públicos, para fomentar y contribuir a la cultura de la criminología que tan importante es en los tiempos que corren. Así que muchísimas gracias por tu apoyo. Muchas gracias a vosotros, a mí un placer. Yo estaría aquí horas, o sea que yo me lo Pues paso bomba aquí. Así que ya repetiremos y iremos añadiendo diferentes matices para siempre ir
rodeando, ¿no? Todo lo que es la prevención del delito desde diferentes perspectivas dentro de tu especialidad, para que así siga siendo interesante, ¿no? Para todos los asistentes. Y a todos vosotros, si os ha resultado útil, por favor, no dudéis en dejarnos un comentario, en compartir estos conocimientos con vuestros contactos, colegas, con personas de vuestro entorno, porque es la mejor forma de demostrarnos que realmente os interesa todo el esfuerzo que hacemos de creación gratuita de contenidos, de webinars, de artículos en lisanews.org, de Lisa Challenge, de todo lo que hacemos gratuitamente para que sigamos haciéndolo y que sigamos adaptándonos a vuestras necesidades, a vuestros intereses. Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestra asistencia y por compartir este contenido. Os esperamos en lisainstitute.com. Cuidaos mucho y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Venga, hasta luego.